Excelente. Buenísimo, no sé si me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, Gastón, Carmen, María José, que la veo ahí perdida por el viento seguramente. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Carmen? ¿Todo bien? Bien. Esperando que no se corte la luz. Yo también, Rogando, porque cruzando los dedos. estamos todos iguales, Yo Ya igual. que ya tome nota que estamos presentes. ¿Qué Hola, tema buenas ese? tardes a todos. ¿Cómo anda, María José? Le escucho, le escucho. A ver si... Ahí se me perdió. Gastón lo veo preocupado con el mate, ¿eh? Bueno, vamos a ir arrancando este que es el tercer encuentro del módulo de Profe, bloque. Sí. a las 2:30 llegó el internet, profe, de la tarde. Es que sí, yo hablé con la gente de Fivertel para que les mandara a las 2:30 el internet. No, está terrible. Y me enteré que inclusive hubo barrios que también se robó, o sea, robaron cables, siguen robando cables. Es decir, qué complejo está todo esto. Pero bueno, chicos, hay que hacer un último esfuerzo. Vamos, vamos que se puede. Para esta semana ha sido terrible para mí por el tema de la no presencialidad en las escuelas secundarias, es terrible. En la universidad y terciario ya lo veníamos haciendo, pero en las escuelas secundarias no. Así que ahí está. ¿Cuántos ladrillos tenía la pared antes de romperse? Entonces, hola. Es todo un proceso. Hola, Hola. ¿quién? Ah, ahí está. Dai, perdón. Dai, ¿cómo le va? Ahí le veo el nombre. ¿Todo bien? Bien, bien. También perdida ya por el viento, ¿no? Ay, no, se cortó la luz. Hoy tuve reuniones de a la mañana porque estamos trabajando desde casa. Ajá. Y se cortó la luz, pero fácil 5 veces, pero así yo no sé cómo resiste mi heladera todavía. Porque Hay que ponerles, a mí ya se me quemó una, hay que ponerle estos equipos de protección térmica. Sí, mi abuelo me decía que venía como un, no sé cómo se llama, un enchufe que la protege, ¿puede ser? Esas zapatillas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Flavio, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo les va con el tema de la lectura? Cuéntenme primero y ahí ya arrancamos. No se peleen, ¿eh? Bien, yo venía un poquito atrasada, pero tomé impulso de nuevo, así que ya avancé, hice la mayoría de los trabajos de historiografía, creo que me falta uno, de la otra materia con usted ya estaban todos, así que bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, no nos vamos demorando porque, bueno, vieron que este encuentro se separó, así que estamos fines de mayo y ya nos queda un último encuentro que es a fines de junio y se terminó el cursado. Ahí yo igual ahora, en este encuentro, este tercer módulo, en realidad voy a bajar un poco más el contenido, porque me gusta mucho más la cuestión argentina, que analicemos, que es la que nosotros vamos a encontrarnos cuando ustedes estudian historia argentina, o cuando vayan al aula, porque en realidad este capítulo que viene ahora, de acuerdo al programa, que es el revisionismo, o digamos, esa famosa nueva historia cultural, con nuevas representaciones sociales y todo eso, comienza, digamos, en principio, a finales del siglo XIX, como el siglo XX, pero en Argentina se vive de otra manera. Ojo que, no, o sea, uno puede definir que tiene que ver una cuestión, la política tiene mucho que ver, ya lo vamos a ver eso, inclusive en el cuarto bloque, que es solamente historiografía argentina, que lo vamos a ver también bastante por arriba, pero el material siempre está y cualquier pregunta que ustedes quieran la pueden hacer, pero vamos a verlo muy por arriba, porque en realidad, sinceramente, les soy honesto, o sea, si el espacio, la cátedra, es como que tendríamos que tener 2 cátedras, yo sé que es muchísimo y ustedes van a matar, pero en realidad tendríamos que tener una cuestión que tiene que ver con las teorías de la historia, que se podría dar como universales, y una teoría de la historiografía argentina, porque es muy amplia la historiografía argentina, tiene muchos vaivenes, tiene muy buenos trabajos de investigación, ahí Devoto y Pagano son digamos, los referentes, los que han trabajado
en mitad del siglo XX para acá, lo que han trabajado en historiografía argentina, rescatando muchísimo, que en un momento fue bastante rica la historiografía argentina, ¿no? Es decir, que tuvo, tanto Fernando Devoto como Nora Pagano se han especializado en eso, y es una historiografía argentina muy, pero muy rica. Entonces, ¿qué pasaría? Le vamos a dedicar un módulo, pero va a ser realmente muy corto. Lo que sí cambié para este módulo es charlar un poquito, vamos a ver, el revisionismo, digamos, la nueva, vuelvo a decirlo, yo lo digo revisionismo para que ustedes lo puedan ya tener como asentado, ¿no? Como agregado a su estudio, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del proceso que en el mundo se define como la nueva historia cultural, donde aparecen todas las representaciones sociales, que es decir, post-positivismo, ¿no? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Lo veo. Bien, ¿entienden? Es decir, el revisionismo a nivel mundial se comporta de una manera y en la Argentina tiene otros vaivenes que también son muy interesantes, muy ricos. Creo que el revisionismo a nivel europeo, van a ver, ahí vamos a ver ahora unas cuestiones, pero a nivel europeo hace su eslabón más importante con la escuela, con la microhistoria, ¿no? Que eso ustedes seguramente si cursaron Introducción a la Historia, que es el EDI, ahí se trabaja la microhistoria desde los italianos, que son los que realmente le ponen mucho empeño a eso, y logran producir algo que es un trabajo que realmente no tiene parangón, ¿no? Es decir, un trabajo muy bueno, porque realmente la microhistoria tiene que ver justamente con eso, ¿no? En la observación bien micro de los sucesos, de los hechos y de las personas, de esas personas que están invisibilizadas. Hoy en Argentina es como para no irnos mucho de tema, para que ustedes lo entiendan, hemos como Pero que de alguna retrocedido. manera Sí, representan, claro, ¿no? O sea, claro. están invisibilizadas, pero de alguna manera desde eso micro se puede hacer una lectura a cómo está la sociedad. Claro, por eso muy buena tu aporte, Dai, porque es así. Ahora es como que después de haber superado el revisionismo en Argentina, después lo vamos a ver bien en el cuarto bloque, les digo. Hoy vamos a hacer un avance porque vamos a contrastarlo con lo occidental, digamos, ¿no? Que conocemos, con lo que vendría a ser la nueva historia cultural del mundo. En Argentina se comportó, digamos, de una manera diferente. La microhistoria acá se transformó en historia regional, que también tiene un buen antecedente, ¿no? Con varios, como por ejemplo acá en nuestra zona, con Susana Bandieri, ¿no? Que es la doctora en historia que trabaja mucho en la cuestión regional, y después con otros historiadores, en nuestra zona, Bayer, Castañeda, el mismo Tulio Perín Dongui, ¿no? Pero tienen un formato, es como una microhistoria argentina, y se termina transformando en una historia bien regional, a pasar a la nueva escuela, a la nueva historia crítica, que es la que estamos en el fin de la década del 80, 90, y ahora, a principios del siglo XXI, como que se volvió otra vez al revisionismo y a recuperar personajes que vienen acompañados, por ejemplo, con el cambio de planes de estudio, o con el cambio digamos, de inserción de las diferentes perspectivas de género, ¿no? Como el caso de la mujer, ¿no? Entonces el CONICET puso a trabajar a historiadores para traer a Juana Zurduy, para traer a Cecilia Grierson, para traer un montón de personajes que teníamos en la historia totalmente olvidados por los hechos, y bueno, por justamente una escuela tradicionalista, una escuela histórica, ¿no? Tradicionalista, positivista, que inclusive en el revisionismo no se alcanzó a tomar, digamos, de cierta forma. Con algunas deudas, ¿no? Después eso lo vamos a hablar bien en el cuarto bloque, que es justamente la historia argentina. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que nada, vuelvo a decir, quería saber si han tenido algún tipo de duda con lo que hemos estado trabajando en la unidad 1 y la unidad 2, o sea, perdón, sí, el módulo 1 y el módulo 2, donde hemos trabajado por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la historia del inicio, ¿no? Como el texto de Jiménez Rogelio, ¿no? El compromiso del historiador, o como el texto de Fernán Brudel, ¿quién iba a poder, no podemos dejarlo afuera, ¿no? En el tema de la larga duración, ¿no? El hecho del tiempo, aunque uno insiste mucho en estas cuestiones, es revisar estas cuestiones de cómo se mira la historia a través del tiempo. Y ya después del módulo 2 vimos al marxismo,
a través de protagonistas como Marx, el texto de Herbert Case, que es el que trabaja el tema del marxismo británico. Y ustedes van a decir, ¿por qué no está, por qué no tenemos un texto, por ejemplo, de... ay, se me fue el nombre. Tenía recién algún texto de los marxistas británicos más contemporáneos, ¿no? Como Eric Hobsbawm, ahí está. Porque en realidad Eric Hobsbawm comenzó como un marxismo británico en su famosa obra El Capital, y en su obra La Era de los Imperialismos, pero cuando escribe sobre el siglo XX, Hobsbawm va cambiando de posturas y va trabajando un marxismo británico, un marxismo económico, un marxismo político, y termina prácticamente con un revisionismo, ¿no? El famoso Largo Siglo XX, que es un libro fantástico para trabajar, ¿no? Y después, es más, define su última obra, que se llama Cómo funciona el mundo, claramente con un revisionismo puro, ¿no? Pero los historiadores tienen esas cosas, también se van adecuando, ¿no? a la época, ¿no? Es decir, ellos van adecuándose, y ahora lo vemos, ¿no? Lo vemos con el mismo Romero, que fue parte primero como Piña, ¿no? Piña, Romero, que fueron parte, ¿no? De un revisionismo más, ¿cómo les podría decir? Sin ofender a nadie, más político, ¿no? Y que después terminan, digamos, por una cuestión u otra, de salir, ¿no? De salirse, ¿no? De esa corriente, porque, digamos, ellos son los que forman, que después lo vamos a ver bien en el cuarto bloque, quédense tranquilos, crean el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino, el famoso Manuel Dorrego, que ese instituto está creado por ellos, ¿no? Con Brienza, con Romero, con Piña, ¿no? Todos trabajando, estamos hablando de la época del kirchnerismo, tomando los trabajos de José María Rosa, Jaureche, ¿no? Un montón de gente que habían quedado tapados, ¿no? Y también, por ejemplo, Pacho O'Donnell, Mario Pacho O'Donnell, es un gran referente, para mí si alguien quiere leer algo favorito para los estudiantes, Pacho O'Donnell es algo que se puede utilizar en las escuelas porque a los pibes les encanta. Él, Félix Luna, otro revisionista, Pacho O'Donnell, Luna, algunas cosas de Piña, algunas, y lo de Piña tiene bueno porque Piña es un docente, más que un investigador. Entonces, cuando uno tiene esa jerarquía de docente y después lo trasluce más fácil. Por eso Piña pega mucho en los medios, y cuando la gente escucha a Piña, digamos, está más grato escuchar a Felipe Piña que escuchar a, no sé. Peindongui. Claro, viste, pobre. Claro, Pobre, claro, turbio. totalmente, ¿me entienden? Es decir, ¿pero por qué? Porque tiene esa cuestión de la docencia. Ahora, en un momento, parados en una La posición, docencia y del espectáculo, creo que también, o sea, hace como fácil o no sé si entendible, porque por ahí lo simplifica o lo lleva mucho al espectáculo, pero te muestra, te muestra la historia desde el lado quizás más del espectáculo, de lo frívolo y no tan adentro como al Perindongui, que es muy detallista, que cuenta y habla de todo y en la misma historia te lleva de acá para allá y que por claro, ahí es más difícil seguirlo. claro, sí, es que producen texto de manera diferente por su origen, ¿no? Por eso les decía, pero bueno, ambos pueden, ¿qué tal, Noelí? Bienvenida. Ahí la vamos, ya la saludamos, de paso. Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien. Así que bueno, eso es simplemente, bueno, y le cierro, el instituto pues fue cerrado en el gobierno de Macri, obviamente, ustedes saben que la ministra de Cultura era Teresa Parodi, y no pudieron justificar salida de dinero, y como todo. Como todo, una pena. Allá en ese momento ya no estaban estos muchachos, ni Brienza, Hugo Chumbita, no olvidemos a Hugo Chumbita, otro revisionista, ¿no? Contemporáneo, que ha sido es docente universitario, perdón, pero ha sido periodista también, ¿no? Gente que llega. Pero bueno, en la época de Parodi habían quedado solamente Luis Romero, hijo, ¿no? Creo que hereda el apellido de su papá, un gran historiador, muy, pero muy, y también en los medios, porque él trabaja para el Diario de la Nación, y Beatriz Arlo, que era, digamos, un ensayista, pero que hace buenos trabajos históricos. Bueno, después en 2016, ustedes saben, Macri lo cerró, y bueno, para cuestiones ideológicas, cuestiones de presupuesto y esas cosas. Pero tuvimos en la Argentina realmente el intento de revisar la historia.
Por eso es como que ahora, después de la historia crítica, los más jóvenes que vienen, que acá tenemos unos referentes en la región, pero los más jóvenes, me sale Di Meglio, pero hay varios más, Víctor Ramos, y otros más, están volviendo a una historia revisionista, ¿no? Porque es la que ahora vamos a ver por sus bases, es que esa nueva historia cultural es la que reflota a estos personajes que quedan desaparecidos, invisibilizados, está mal decir desaparecidos, pero están invisibilizados totalmente y, de la historia que se construyó en su momento, ¿no? Sí, Noemí Goldman. Ustedes, si alguna vez tienen acceso a adquirir la nueva historia argentina, es una serie de 10 tomos, si tienen acceso a adquirirlos de alguna manera, ustedes que son profe de historia, les aconsejo que la tomen porque tiene un carácter muy revisionista, la nueva historia argentina, que fue conducida, que tiene, digamos, conducciones como compiladores a Pagano, a Devoto, a varios más, que ahora les voy a comentar. Yo la tengo a la colección, la pude conseguir en libro, me costó muchísimo porque se tiró una sola edición y de ahí nunca más se hizo una nueva historia argentina, es una pena total. Los tomos son 10, les encargó la editorial sudamericana, perdón, y están buenos, están muy buenos, no solo para ustedes como carrera, sino también para ustedes como profes de historias. Ahí está, me acordé de Lobato, Mirta Lobato, es decir, muy buenos compiladores, la gran mayoría de la escuela de revisionista que había quedado, ¿no? Yo ahora ahí les muestro, no sé si alguien la tiene, si alguien la consiguió, si alguien la trabaja. Esperen que vuelvo, ahí está, estaba buscándolo. Ahí está, esperen que vuelvo, ahí les muestro, por ejemplo, las tapas, si ustedes lo ubican. Esa es ¿no? Este es el tomo 1, Miriam Tarragó, que es una excelente profesora de la universidad, que dirigió el tomo, y están muy buenos los libros porque tienen, digamos, una gran reseña bastante importante en lo que es cronológicamente la historia argentina, con una visión bastante, digamos, revisionista. ¿Cuántos tomos son, Flavio? 10 más el Atlas, eran 11. El del peronismo era el único que no se podía conseguir. Mi familia casi me mata porque lo conseguimos en librerías de Neuquén y Bahía Blanca. Pero bueno, es un editorial realmente muy, muy interesante. Todos los capítulos, este es uno. A ver, voy a buscar el del peronismo, así ustedes ya lo ven. Fue realmente difícil conseguirlos pero son muy interesantes los tomos, si los pueden hacer. Yo los tengo digitalizados, si alguien los quiere, yo se los puedo pasar, no hay problema. Conseguir digitalizados es ¿cómo les podría decir? Es una buena base de datos, ¿no? El tomo 8, me acuerdo, el tomo 8 me va a quedar grabado, porque justamente fue el de los años peronistas, que el director es Juan Carlos Torre, alguien que escribe muchísimo del peronismo, ¿no? Es decir, es como que hay gente acá que escribió y muy bien que escribió, porque están habilitados a esto, ¿no? No sé si lo pueden ver en la tapa, ahí mostraba la tapa, no sé si lo ven o no. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, los años peronistas, el tomo 8, esperen que le voy a hacer zoom ahora a los títulos que trabaja, ahora se me desapareció. Pero trabaja todo lo que tiene que ver, trabaja muy bueno el tema del 45, que otro libro para trabajar, el de Félix Luna, el 45, es muy bueno, también, es otro revisionista, Félix Luna, ¿ven? Y tiene capítulos así, ¿no? La introducción a años peronistas, que lo hace Torre, ¿no? Y fíjense la cantidad de profesores, historiadores nuevos, jóvenes, algunos jóvenes, otros no tanto, Silvia Sigal, que es muy buena, y van tirando... Caimari, el peronismo y la Iglesia Católica, debe ser bueno. Uf, terrible. Terrible sobre el peronismo y la Iglesia Católica. Lila Caimari lo escribe, sí, muy buenos.
esto sirve para ustedes en la formación y sirve también para llevarlo, no hace falta darle a los chicos el libro, pero si quieren trabajar en el tema, por ejemplo, Evita, que es un capítulo maravilloso, que son casi 40 hojas, por Marisa Navarro, es espectacular. Nos muestra Evita conviene con una escuela muy revisionista, ¿no? Es decir, quién era realmente Evita, qué es lo que hizo, por qué realmente tiene tanta influencia en las masas. Muy interesante. Bueno, esta edición que yo les mostré ahí, son bibliografías revisionistas para la historia argentina, que bueno, en el mundo también están apareciendo muchísimos. Hoy me parece a mí que el heredero de Hobsbawm es Noam Chomsky, solo que Chomsky utiliza mucho la crítica, ¿no? Pero bueno, como recién les decía, así también terminó Hobsbawm, ¿no? Una historia más crítica que revisionista, o sea, del marxismo británico fue como cambiando su postura. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Acá? Recién hablabas de la microhistoria un poquito, y Jiménez hizo referencia a que Mark Bloch es uno de los primeros que toma esta idea de lo mínimo a lo máximo, o de lo más chico a lo más. ¿Es el primero que se pone a pensar en la microhistoria y que la resalta la microhistoria y le da la importancia que tiene? Claro, lo que pasa es que no la define así, sino que acordate que ellos son de la escuela de análisis, la historia social, ¿me entendés? Claro, claro. Pero ya de la escuela social, la cuestión era claramente trabajar las cuestiones sociales de la gente, ¿no? Digamos, de las personas. Entonces, es como que hay una mirada de dejar de ver los hechos como los macro y pasar a ver los hechos como algo más micro o más sensible, ¿no? Por eso también el revisionismo apela a veces mucho al económico, sin pasarse al marxismo, ¿no? Porque es como que es como que si ustedes tuvieran que definirlo, para que ustedes tengan una idea, una noción, entonces ustedes me dicen, la escuela marxista, y bien, la escuela marxista es una escuela que trabaja la cuestión económica, ¿sí? Como la base, pero el revisionismo también lo hace, y la historia social también lo hace, ¿no? Es decir, a veces las miradas van de ese lado. En el caso de los italianos, cuando plantean y aparece esta gran nueva escuela, ¿no? Aparece la mirada latente de la microscópico, porque fíjense que en la producción, que no sé si lo leyeron, yo no me acuerdo ahora si todos pudieron cursar el EDI 1, pero el texto de Carlo Gisburg, italiano, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es decir, estás hablando de la historia de un juicio de la Inquisición, no sé si estoy haciendo spoiler o no. Bueno, si spoileo un poquito. Estás hablando de un juicio de la Inquisición, porque conseguiste los documentos, las fuentes están, a un tipo que sabía leer y escribir, ¿no? ¿Qué problema para la iglesia? ¿Qué problema para...? Claro. Es más, sí, el queso y los gusanos, a Gastón le encantó, pero es más, ¿cómo te podría decir? Es tan micro que te cuenta todo, ¿no? Es decir, cómo se fue dando el juicio, qué es lo que, porque él, digamos, en un primer momento gana, es decir, no pueden mandarlo a la hoguera, entonces, en cierta manera, pero después insisten y listo. No voy a spoilear el final, por si alguien no lo leyó. Pero es un texto realmente claro de lo que era mi historia. En Argentina eso se llamó historia regional. Y ahí tenés, por ejemplo, en nuestra región, a Susana Bandieri, haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque si vos vas a la historia de la Patagonia, estoy hablando, ¿no? En Chile también hay buenos documentos hechos en Chile, muy buenos, en la zona de la Araucanía. Me sale Toledo, me sale uno ahora, no me acuerdo los otros, pero hay varios historiadores chilenos que han trabajado también la historia regional patagónica. Pero vamos a Ramón Lista. Ramón Lista te va contando la historia de la Patagonia, pero con un perfil, ¿no? Es decir, como un lineamiento, te podría decir estructurado, una escuela tradicionalista. Pero cuando vos lees a Bandieri, claramente te das cuenta de que va hacia la historia regional, especialmente cuando escribe sobre el Chocón, cuando escribe sobre el Rocazo, ¿no? Es decir, los movimientos sociales de la década del 70, el Cipoletazo, el Rocazo, es decir, está trabajando en la historia regional, ¿no? Y acá también hay unas producciones locales en la región que trabajan sobre Castañeda, el historiador de Balcheta también es una persona que es historia regional, que es el primero que habla de Fique Menuco, por ejemplo.
en la década del 60, ¿no? Nadie sabía del Fique-Menuco hasta la década del 60, y en la década del 80 aparece con fuerza en los magisterios, porque se enseña que, según Castañeda, y es así, a esta zona le decían Fique-Menuco. Pero recordemos que nuestra zona es una zona de paso y un corredor, ¿no? Es decir, no hay grandes asentamientos de pueblos indígenas que vinieron, le pusieron carpa, bandera, y este Fique-Menuco, ¿no? En realidad los indígenas de la zona de la Araucanía, de este lado o del otro lado de la cordillera, no importa, para ellos toda esta es la zona de Mapu-Gueney. Así le decían, más que Fique-Menuco, ¿sí? Pero nos enteramos por Castañeda, porque se puso a investigar los libros del general, ay, se me fue, Villegas, y ay, se me fue el Menucos nombre. significa zona pantanosa. Una Claro, claro, sí, pero eso se entera, digamos, porque en realidad, en la avanzada, ustedes recuerden que el primer fuerte que se avanza en la campaña del desierto, eso no sé si lo han visto o no, pregunto por ahí capaz que lo vieron o no, la avanzada, el primer fuerte en la Patagonia es el de acá, el fuerte de Roca, digamos, ¿no? Esta región. No quiero spoilear nada porque ya veo que... Pero es el primer fuerte de avanzada es este, y el otro es el que después se viene Confluencia, que es el que está justamente en el límite, ¿no? Entre lo que es hoy Cipolletti y Neuquén, que toman el río Neuquén para como una valla contra los avances de los indígenas que venían de la zona neuquina, y es el fuerte de Confluencia, ¿no? Que ahí tenemos, por ejemplo, un personaje que es de acá de la zona, que nadie sabía, bueno, pocos saben, que es JJ Gómez. Es un sargento del ejército argentino, digamos, a cargo del fuerte Confluencia. Por eso se llama JJ Gómez. Ustedes pensaban que era un trabajador rural, por eso. Bueno, eso después lo borramos del video. Bueno, ahí... que usted está contando, perdón, eso Sí. que usted está contando lo cuenta bien Susana Bandieri en el tomo 5. Eso lo vemos también en Argentina. Muy bien, buenísimo. Excelente que lean a Bandieri. Excelente que el tomo 5 de este libro, de la nueva historia argentina. Sí, ese, la nueva historia Buenísimo. argentina sudamericana. Perfecto, buenísimo. Si no lo tienen, el que lo quiera, yo se lo paso. Hasta el lunes gratis, y después del lunes ya cuesta plata. Y claro, cambia el mes, por eso. Ni que Claro. estuviera en Argentina. ¿Cómo? Ni que estuviera en Argentina, que me va a cambiar los precios. Claro, sí. No, hoy no sé si se consiguen, realmente, yo no sé si ustedes lo han comprado nuevo o no, no sé si se consiguen los libros, pero porque salió una edición limitada y Sudamericana después vieron que quebró, qué raro una editorial quebrando en Argentina. Está Alejandro, se sumó Alejandro, que ahí lo saludamos, y se está sumando Gustavo. Así ya les voy poniendo el presente, porque si no vieron que esto se complica y... Qué bárbaro. Bueno, así no me los pierdo. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? No sé qué estaba, ya me perdí. Estábamos hablando sobre el revisionismo, ¿no? Bueno, y justamente, muy bien el aporte, la nueva escuela social de los anales hace esa cuestión. Pero el revisionismo tiene una particularidad muy interesante. ¿Cómo está Gustavo? Ahí lo estamos mirando y todo, mirá. Bien, Gustavo. El revisionismo tiene una particularidad re interesante que, ¿cómo les podría explicar? ¿Cómo se los podría hacer así? Ustedes van a leer un texto que, obviamente, van a leer textos, así que no pongan carita de yo no fui, van a leer textos, pero corto. Van a trabajarlo con el texto de Francois 12, ¿no? Que es re interesante. 3 textos tienen. El de Peter Burke, que algo leyeron en otra momento, de Francois 12, que también algo leyeron, que la historia en migajas, pero muy poquito, y de Jacques Rebel, que habla sobre el microanálisis y la construcción de lo social. En el tema de Francois 12, el texto es... hay 2, vamos a ver cuáles dejo para que lean, la verdad que tengo que cortar, son pocas hojas. Una de las cuestiones que ayudó mucho es la antropología.
Es decir, si ustedes me preguntan a mí cuál es la base de la historia revisionista o la historiografía revisionista, es la aparición de la antropología. Es decir, mirar la historia de la cuestión cultural, ¿no? Por eso, en Europa, la historiografía, digamos, revisionista, no se llama así, sino que se llama la nueva historia cultural, porque aparece el aporte de los antropólogos, que ahora empiezan a tener otra mirada muy distinta de los hechos históricos, ¿no? Es decir, por eso los antropólogos, digamos, tienen esa cuestión de también revisar la historia, pero simplemente con un matiz que es el cultural, ¿sí? Y hacen mucho trabajo de campo, ¿no? Que es la observación directa, ¿no? Entonces ellos van construyendo una historia social realmente muy interesante, muy detallista, y ese es uno de los principales aportes a la historia, digamos, como la conocemos, ¿no? Es decir, la nueva historia cultural o el revisionismo histórico. Si bien las primeras producciones no fueron académicas, ahí van a ver que en el texto lo explica el autor, estoy hablando de Francois Dosset, creo que vamos a ir a eso. Si bien no fueron académicos, después se van haciendo comprobaciones, porque recuerden que la historiografía trata siempre también de basarse en fuentes, ¿no? Por eso, si el que hizo el EDI 1 va a ver que el texto de Barbas es un texto que rompe todo el tema del revisionismo, son textos de revisionismo también histórico, porque aporta fuentes que nadie sabía que existían, ¿no? Dándole otra mirada a Rosas. Un paréntesis, si algún día pueden, y tienen la posibilidad, el texto de Félix Luna, Soy Roca, fíjense que él, desde el revisionismo, hace, y estamos hablando de una persona que no es historiador, pero digamos trabaja para esto, y hace una producción muy buena, lo trabaja con fuentes. Te está diciendo, arranca de Roca, ¿no? Dónde nació, cómo vivió, cómo fue su familia, cuántos años tenía cuando el 25 de mayo se paró en Chuele y dijo, esta es la Patagonia, esto es Argentina, ¿no? Toda la vida de Roca mirada con fuentes. Entonces uno cuando se pregunta y dice, a ver, pará, pero si yo venía leyendo de Roca y ahora aparece Félix Luna, como con una guitarra, intentando enseñarnos quién es Roca, lo hace con fuentes. Entonces, ¿qué pasó con las fuentes? Y bueno, ahí tenemos las escuelas historiográficas. Muchos historiadores toman alguna fuente y otras no. ¿Sí? Para los que somos de acá, de la ciudad de General Roca, fíjense la impronta que le dan, digamos, tanto los generales como Villegas, pero especialmente como Winter, que es el primer, digamos, la persona que manda, ¿no? De nombrar la ciudad con su nombre. Después Viterbory también hace lo mismo, es decir, pero que están conociendo a otra mirada de Roca, ¿no? No es solamente el famoso genocida, sino también están mostrando una persona en un contexto determinado, con fuentes determinadas, diciéndote quién es la persona que asumió el país 2 veces y que, pero seguramente gobernó por mucho tiempo más porque de las sombras realmente gobernaba. Como dice Félix Luna, ¿no? Y coincido plenamente, uno de los hombres que mayor poder político tuvo en la Argentina, en nuestra historia, ¿no? Argentina. Entonces ahí aparece otra cuestión del revisionismo. Por un lado lo antropológico, por un lado el tema de las fuentes, que parten de lo no académico y se transforman en muy académico, es decir, porque tengo la comprobación, ¿no? Es decir, como siempre, ¿no? En historia, utilizando un método científico y pudiendo comprobar las hipótesis con verdaderas fuentes, hacen de que se transforme en una escuela nueva que ingresa más o menos a partir de 1930, o comienzo del siglo XX, pero a partir de 1930 con mucho más empuje. ¿Sí? A nivel mundial y también a nivel argentino. Ahora vamos a ver el tema de Argentina. Eso está en ese texto, ¿no? Que yo les decía, y en el de Peter Burke habla de la cuestión de esta forma nueva, ¿no? de hacer la historia y cómo defender ese famoso concepto de decir qué es la nueva historia, ¿no? Es decir, ¿cómo es? ¿Hay una historia vieja y una historia nueva? ¿De qué estamos hablando? ¿O son diferentes miradas, con diferentes posiciones y con diferentes resultados también, ¿no? Bien. Eso lo trabaja ese texto y también trabaja la cuestión de
por eso no es tan largo, no se asusten, no solo de esta nueva cuestión de la historia, sino cuál es el punto donde, digamos, comienza a cambiar, ¿no es cierto?, la cuestión, y ahí lo que decía la compañera, ¿no? ¿Quiénes son los que le iniciaron a esta nueva escuela histórica, más revisionista, se podría decir? Entonces ahí aparecen los nombres de Bloch y Lucian Febvre con la famosa revista Anales, ¿no? Aunque la escuela de Anales tiene otra particularidad distinta. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿O ya los mareé? Vamos. Sí, sí. Cualquier cosa y duda, pregunten, ¿eh? ¿Sí? Levantan la manito y... Profesor, usted sí. recién que, bueno, en esta parte, en esta como denominada nueva tercera generación, ¿no? Porque podría ser así, ¿no? En la Sí. que se empieza a relacionar con que surge la nueva historia, que nace para responder a las nuevas preguntas y a un público más amplio, ¿no? Que estaría como interiorizado más en los métodos de la antropología, ¿no es cierto?, que usted dice. Pero siempre que de una mirada como Europa, como eurocentrista, como centro del mundo, ¿no es cierto? Porque como yo, centro del mundo, ¿no? Y desde esa mirada y desde ese lugar tengo el lugar en el mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, las escuelas historiográficas en Argentina tienen un plus que va surgiendo ahora lo vamos a ver, de la escuela Radignani, o de estos institutos que se van creando, ¿no? Como el Dorrego. El Dorrego, que se crió con el kirchnerismo, tiene una finalidad muy buena, ¿no? Revisar la historia, claramente. Es decir, más de la historia crítica de la década del 90, hacer una historia revisionista garantizada por el Estado, en algún sentido. Es decir, el Estado mismo dice, bueno, vamos a buscar a nuestros personajes que no están en los libros de historia. Vamos a buscar a Juana Zurduy. Listo, vamos. Pero bueno, ahí en el medio, viste, se mezclaron las políticas, los fondos y el cambio de gobierno y ¡pum! Se terminó. Pero hay buenas escuelas en Argentina que en Brasil, justamente, y simplemente para ejemplo, para que ustedes lo puedan entender un poco más, en Brasil nace las famosas nuevas epistemologías. Las famosas epistemologías del sur, con dos brasileros, uno Bonaventura dos Santos, que es el que dice, a ver, paremos un poquito. La historia la contamos nosotros, la miramos desde nuestra mirada, no la cuestión eurocentrista, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, golazo de la microhistoria, que es la que no importa de dónde viene, si es una escuela de lo económico, lo social, de lo político, sino que va y mira exclusivamente al personaje en su intimidad, ¿no? Entonces ahí no, y en un análisis, porque uno podría decir, a ver, el texto de Carlos Ginzburg, y perdón que no lo quiero marear, pero volviendo al ejemplo que comentaba Pablo, el texto de Carlos Ginzburg es un ataque a la iglesia, ¿no? Porque está contando sobre la Inquisición y sobre las Como injusticias. institución. Claro, exacto, ¿no? No es eso. Es microhistoria. Fuimos a ver a un personaje de la Edad Media encima, ¿no? Con fuentes, porque Ginzburg agarró y trajo los papeles del juicio. O sea, acá están los papeles del juicio. La iglesia tenía los quemados, ¿viste? Se olvidaron de una capilla ahí en Florencia y estaban ahí. Buenas tardes, Sharon, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Quédense tranquilos que está todo grabado, ¿sí? Por las dudas les aviso a todos, estamos grabando, ¿sí? Así que hay que arreglarse, pintarse, ¿no? Así para salir más o menos. Volviendo a eso, ¿me entienden la idea? Es decir, no es un ataque a la iglesia, no es una escuela contra instituciones religiosas. No, es la microhistoria. Fue a buscar este personaje con la fuente, con lo que pasó, y no tienen con qué darle. Y en la historia regional pasa exactamente lo mismo, porque lo que pasa es que ahí después viene la interpretación. Castañeda no está diciendo, este lugar se llamaba Fisque Menuco. No, está diciendo, un soldado ahí me salió el nombre, del general Álvaro Barros, se asentaron cerca de la zona de Cervantes y había un grupo de indígenas, porque ustedes recuerden que los indígenas tienen un comportamiento, o sea, no sé si lo han estudiado eso, pero tiene un comportamiento distinto, ¿no? Es decir, no todos los indígenas atacan al ejército, algunos colaboran con el ejército, otros son cooptados por el ejército también. Pero los muchachos se paran ahí
Y lo que hacen es, ¿cómo les podría decir? Encontrarse con esos indígenas, hacer un intercambio, tomar una torta frita, tomar un mate, y le dicen, esta zona se llama Fique Menuco. Ah, claro, acá le decían Fique Menuco. Eso te dice Castañeda. Porque después vos digas, no, le vamos a cambiar el nombre a Roca, le vamos a cambiar el nombre al Alto Valle. Es otra cuestión política. Si vos partís del revisionismo, lo que hace Castañeda es decirte, che, esta zona tenía nombre antes. A lo mejor habrá que considerar de que esa zona se llame Fiquemenuco, ¿por qué no? Pero estamos hablando de una zona que no tiene mapa. Recordemos que la expedición a esta zona es una expedición donde no hay carreteras, donde no hay nada. Entonces, el lugar fijo bien no se sabe, por los datos, aparentemente cerca de Cervantes, la zona entre Cervantes, porque después se instalan las colonias ahí cerca, ¿me entienden? Cuando comienzan a venir las colonias agrícolas, que son las primeras que vienen a la zona, esta zona. Entonces puede ser de la zona de Colonia Fátima, puede ser del otro lado de la ruta, ¿no? Es decir, hacia el río, no me acuerdo los nombres de los barrios, pero, ¿me entienden? No se sabe bien. Pero Castañeda, a él no le importa eso, a él no le importa es los soldados de este señor escribiendo en la bitácora, no sé cómo se llama, el libro de día, registraron a indígenas que vivían en la zona y que le decían a esta zona Fique Menuco. Lo mismo pasó con Neuquén. Neuquén, que tiene un montón de lugares como Chosmalal, como Cutralcó, como, qué sé yo, ya se me fueron los nombres. Tienen nombres indígenas porque lo registró el ejército. Es más, perdón, haciendo un paréntesis, no lo quiero marear por eso, pero haciendo un paréntesis, el mismo general Perón escribe un libro sobre las famosas toponimias. A Perón le encantaba, porque ustedes saben que Perón tiene por su madre antepasados indígenas, ¿no? Para él eran tehuelches. Le vamos a creer al general, obviamente. Pero él escribe un libro que se llama, ya me va a venir el nombre, Las toponimias de la Patagonia, o algo así, donde en ningún lado aparece Fique Menuco, porque él no tenía ese trabajo. Se llama Toponimia Patagónica, algo así. Acá lo tengo. Toponimia Patagónica de etimología araucana. ¿Por qué araucana? Porque teóricamente, se los voy a mostrar porque yo sé que no me van a creer, pero bueno. Yo acá tengo las fuentes y todo con fuentes. Y de paso me tomo un cafecito. En este libro, acá aparecen cómo se llamaba todos los lugares. Este es un trabajo del general Perón. Porque él cuando estudió en la escuela militar, quiso estudiar sobre la Patagonia, y vino, investigó, se reunió con un montón de gente, y acá tenés un montón de nombres. Me salió Aucamahuida, un montón de nombres que hoy siguen estando en Neuquén, ¿no? Es decir, todavía como nombres, ¿no? ¿Sí? No sé si lo están viendo esto. Es re básico, pero Sí. puso nombres, qué significaba, Chapaulefú, Chayacó, que hay áreas petroleras, tienen nombre de los pueblos indígenas. Chayacó, dice, significaba olla y agua, ollas de agua, es decir, pozones de agua había. Y como acá. Pero si nos vamos a la F rápido, los voy a tener que decepcionar. No está Fique Menuco. No. Futaleufú, Futalauquén, Filo Wen Un. El Filo Wen Un está en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Claro, el famoso paso Wen Un que está a la frontera y lo más con Chile. ¿Vieron? Mantuvieron los nombres, pero no está Fique Menuco. ¿Y por qué no está? Porque eso fue una construcción que hizo el revisionismo, Castañeda, revisando las bitácoras de los soldados de Álvaro Barros, ¿no? Cuando Perón vino a la zona y lo hizo con historiadores y lo hizo con indígenas, encontró un montón de nombres y muchos nombres. Lácar, se llama brujo muerto. Muerto, la es muerto y calco brujo, es decir, brujo muerto. Se mataron un brujo y le pusieron Lácar, listo. El lago Lácar. Con respeto, obviamente. Todo Ahí esto, en ¿no? San Martín de los Andes. Exactamente. Bueno, este libro es fantástico. Y te van a decir, sí, es una construcción escrita por General Perón en sus estudios, porque él le interesaba mucho la Patagonia y le interesaban mucho los nombres de la Patagonia.
Entonces creó un libro de toponimias. ¿Bien? No sé si pude darle un ejemplo concreto de qué es el revisionismo cuando se aplica, ¿no? Es decir, cómo un historiador aplica el revisionismo, va a una fuente y te trae, mirá, este paraje tiene nombre. Ah, pero no está en el libro de Perón. ¿Y no? Porque quizás Perón no revisó en los libros o en las bitácoras de los soldados de la campaña del ejército argentino, ¿no? Además, el ejército argentino tuvo varias divisiones, ¿no? Es decir, reitero, es como que se iba despedazando a medida, no despedazando, se iba separando a medida que avanzaba la Patagonia, porque el general Roca llegó hasta Chuele, eso es claro. O sea, Roca paró en Chuele el 25 de mayo, dijo, bueno, listo, esto es Argentina, me vuelvo a Buenos Aires. ¿No? Después Villegas y Álvaro Barros, Winter, son los que avanzan de una manera u otra, ¿no? Y más en la zona del norte neuquino, con más enfrentamientos, y más en la zona del Bariloche. En esta zona fue una zona de tránsito, aparte de las familias Cafulcurá, las familias, se fueron algunos nombres, Reuque Cura, todos ellos se acoplaban al ejército, cooptados a lo mejor, ¿no? Porque ahora se sabe que fueron cooptados. Otros colaboraron directamente. La foto de Cafulcurá es terrible con el traje del ejército, ¿no? Perdón, con el traje y el cargo del sargento, ¿no? Del ejército. Y eso lo hacía el ejército para poder, digamos, tener un trato, ¿cómo decirles?, diferente con algunos indígenas. Lo mismo había hecho Rosas hacía 50 años atrás, o un poquito menos, ¿sí? Eso ya lo vieron, ¿no? La campaña del desierto de Rosas, imagino que lo habrán visto ya. Hace exactamente lo mismo, solo que lo hace de manera más pacífica, y él lo hace con los indios pampas, le dice, porque en esa época, en realidad eran todos tehuelches. Nuestro indígena Catriel, que se llama Juan Manuel Catriel, fíjense el nombre, Juan Manuel Catriel, no era su nombre, pero se llama así porque hace tratos con Rosas, y Juan Manuel Catriel le maneja toda la zona de La Pampa, sur de Mendoza, y la zona del Alto Valle. Y no hay conflicto, es un corredor. Van los indígenas, compran vaca y cosas. Hasta que Catriel muere, vivía en la zona azul de Buenos Aires, muere y toma el mando el famoso Calfucurá, ¿no? Así, que ahí empiezan los Igual, malones. Tehuelche Claro, no profe. lo llaman los mapuches para unificar, por decirlo de una forma, Claro. los nombres que eran Aon Enc y Pen Enc, los que habitaban la Patagonia. Totalmente, sí señor. Sí, mapuche, igual que Arauco, es un nombre despectivo, como Pampas. No eran Pampas, le dicen Pampa porque vivían en la Pampa. O sea, Eran Ranquel. Claro, los Ranqueles estaban en el sur de Córdoba, pero nuestro Catriel, digo nuestro porque es de Río Negro, por eso se llama Catriel la ciudad, ¿no? Justamente, es un indígena, eran tehuelches. Había tehuelches, digamos, separados geográficamente, como en el norte de la Patagonia, en el centro de la Patagonia y en el sur de la Patagonia, ¿no? Es decir, y había, perdón, decimos también tehuelches, pero eran un montón de etnias, diferentes. Salvo en la isla de Tierra del Fuego eran ya los Yamaná, o los Zonas, los Aiquín, es decir, eran otros. Pero en la zona de toda la Patagonia territorial, es decir, continental, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, vemos indígenas tehuelches. Hasta, hay que decirlo, hasta el corrimiento de la zona de la Araucanía, porque está al revés el mapa. Nosotros lo vemos así, de norte a sur, y en realidad para los indígenas la Patagonia está al revés, es decir, es de este a oeste. Esa es la zona de Mapu-Wenei, ¿no? Es decir, lo que ellos le llaman toda esa zona. Pero bueno, nosotros despectivamente mapuche y despectivamente se estima que la lengua mapundún fue también inventada, ¿no? Que era como decirles, un fardo entre varios pueblos como para un lenguaje universal, ¿no? Es decir, como todos hablaban diferentes lenguas, y estamos hablando de gente que vivía en la misma región, el mapundún es un lenguaje que unifica, hasta donde se sabe. Eso, descubierto por un antropólogo, descubierto no, teoría de un antropólogo acá de la Universidad de Comahue, ¿no? Que dice, el mapundún es un colectivo, el que hablaba mapundún se comunicaba con todos, ¿me entienden? De alguna manera o de otra, ¿no? Es decir, había diferencias en el lenguaje, sí, por supuesto. Los Auniquén tienen un lenguaje, ¿no? Los Puelches tienen otro, es decir, pero el mapundún era como un lenguaje universal.
esto, vuelvo a decirlo, Hay escuelas primarias que todavía que son bilingües, se les llaman los parajes principalmente, que todavía tienen, dan esta lengua. por eso es importante el trabajo de los antropólogos. No podemos perder esas lenguas. Si hay alguien que habla Oaniquén, tienen que enseñarlo para que siga transmitiendo. Si hay alguien que habla Yamaná, también, ¿no? Es decir, no se pueden perder esas lenguas, son de pueblos originarios, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Como el país del norte, es decir, como, bueno, Canadá ha hecho un trabajo medio interesante sobre las lenguas, no quiero sacarlo del tema, pero digo, en Estados Unidos habían desaparecido todas las lenguas de pueblos indígenas de la zona, estaba lleno. Salvo los estados de Dakota, que son los estados del norte, ¿vieron? Pegado a Canadá, Dakota, Montana, que ahí encontrás esas famosas reservas, que uno primero las justificó, las criticó, mucha gente de las reservas, pero en el lugar donde vivían los indígenas. Y hoy siguen viviendo en esas zonas, ¿me entienden? Es como agarrar y decir, no sé, agarrar un pedazo de, qué sé yo, el Traful, toda la zona Traful, y decir, esta es una reserva de la etnia indígena Aoniquén, listo. Y nadie entra, nadie se los toca, porque es de ellos. Y yo no sé si hubiera sido lo mejor o lo peor. Primero, vuelvo a decir, las reservas norteamericanas fueron destruidas, es decir, no, que están todos ahí, pero fue la manera de conservarlo y todavía siguen viviendo, siguen continuando, obviamente, ya se han como alculturizado, ¿no? Es decir, tenés que ser parte también, ¿no?, de la civilización blanca, pero vos entras a una reserva y tienen su bandera, son sus leyes, ¿no? Como la reserva china que tenemos ahí en Baja del Agrio, más o menos. Bueno. Sí, ahora lo que hicieron los estadounidenses hace 2 años también, cerca de Santa Fe creo que era, que metieron una base. Claro. Y ellos te van a meter base en todos lados. Porque como vos tenés las tuyas, traen las de ellos, ¿o no? Estamos rodeados de bases, sí. Claro, está la de Neuquén chino, Estamos rodeados a de otra bases. punta tenemos los estadounidenses, si se agarran en una guerra, cagamos. No, pero ellos no van a pelear acá. O sea, son vivos, no van a pelear la comida. No nos vamos de tema, ustedes me tiran esos temas y ya nos vamos de tema, ¿ves? Ya me sacan. Perdón. Pero no, está buenísimo. Es historia revisionista. ¿Cuál es el motor de la humanidad? ¿El alimento o no? La comida. Es decir, cuando se bajaron del árbol, ¿por qué fue? Por comida. Cuando salieron de la caverna, ¿por qué fue? Por comida. Cuando se movían diferentes pueblos indígenas, Carmen, ¿por qué fue? ¿Por comida o no? ¿Sí o no? Por alimento. Por eso, y cuando hacen la revolución del Neolítico, ¿por qué la hacen? O aparece esa tipo de revolución neolítica, ¿no? La hacen por comida. Y el poder de algunos pueblos viene ¿por qué? Por comida. ¿Sí o no? Los fenicios se hacen famosos porque comercializan comida y otras cosas. Los grandes asentamientos se forman por comida. Claro. Entonces no van a venir a una guerra. No van a. Y el salario, mirá. Ahí tenés el nombre, el salario, claro. Bueno, lo que te quiero decirle es, no se van a pelear acá, ¿no? Es decir, sí nos van a poner banderas, si no hacemos nada, sí, obvio. Porque donde no tenés base tuya, está en la base de ellos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos otro día. Eso es para que lo discutan con Drucker ahí en Historia Mundial, en la última, discútanlo ahí, que ven la Guerra Fría y eso, a full ahí con el alemán que sabe bastante eso. Bien. Nos quedamos en el revisionismo. Bien, en el caso de, vamos a avanzar, en el caso a nivel mundial, bueno, vuelvo a decirlo, entonces quedó más o menos visto, ¿no? Hay 3 o 4 cuestiones hay más, pero vamos a ver esas 3 o 4, es decir, la historia social, es decir, la escuela de análisis, podríamos decir, es un puntapié, el revisionismo de antropológico es un puntapié, el corrimiento de lo político es el gran puntapié, porque cuando yo dejo de mirar la historia con un fin político, listo, ¿o no? Veo la historia tal cual es. Si yo la veo con un fin político, te voy a decir, y sí, el general Belgrano es el general Belgrano. Pero mirala así en el fin político. Estás diciendo que, si yo la historia revisionista, y se está trabajando sobre eso ahora, precisamente con el Belgrano, el año pasado se perdió el año por el tema de la pandemia, pero había varios cursos que se pensaban hacer, y varios trabajos sobre Manuel Belgrano. Nosotros tuvimos, en 1810, ahora 25 de mayo, tuvimos ahí, en ese lugar, a la persona más inteligente y que más sabía de cómo gobernar un territorio. Uno de los más inteligentes. ¿Qué hicimos? Lo mandamos a morir a la guerra. Lo mandamos a la guerra del norte, allá se te cagó el ejército, vos que sos general, no lo queremos en Buenos Aires, porque es un peligro. Moreno, otro. No, ¿cómo?
este tipo es muy inteligente, este tipo sabe cómo organizar un país, cómo crear una nación. Anda a pedir ayuda a Londres, ¿viste? En el medio del viaje lo fuimos, ¿o no? Y así. Entonces, eso tiene que ver con las cuestiones del revisionismo. Si quitas lo político, y sí, Belgrano es la persona clave para la Argentina en ese contexto. Es más, sería clave hoy si lo trajeras, ¿no? Pero digo, en ese contexto. Porque es el primero que habla de una educación completa para todo el mundo, mujeres y hombres, es el que habla de entregarle la tierra, que es de los pueblos indígenas, que había muchos asentamientos indígenas en 1810, muchísimo, toda la Patagonia, ¿o no? Toda parte del litoral, la tierra de Chaco, lo que es hoy Formosa y Chaco, lo que es parte del norte. ¿Cómo no vamos a pelear con los indígenas? Compartamos la tierra. La historia que se escribe es la historia política. Exacto, lo que es la positivista tiene que ver con... Recién vos nombrabas lo de el tenedor este de Balcheta que decías, él no quería hacer hincapié, él solamente quería nombrar que esa tierra se llamaba Fisquemenuco. Pero políticamente tuvo más peso porque hoy se llama Roca. Claro, lo que pasa es que justamente, a ver, ¿cómo te podría decir? Uno puede cambiar el nombre de las ciudades como quiera y las veces que uno quiera. El tema es cómo lo justificás ante el arraigo social, ¿no? El arraigo cultural. Listo, yo saco el nombre Roca, no me importa, no quiero llamar más Roca. Listo. ¿Cómo lo asociás? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo borrás tu pasado? ¿De qué manera borrás tu pasado? Lo de Roca es particular, porque también es un nombre que vos decís sería sencillo sacarlo o sea, no sencillo, sino sería ideal sacarlo de nuestra historia, o borrarlo al menos de lugares, no sé, de billetes, porque fue un genocida. Claro, sí, comparto, digamos, en la cuestión de tu análisis siempre y cuando lo veas con los ojos de hoy. Ahora, si vos lo analizás, si vos lo analizás con el ojo del contexto de la época de Roca, es el tipo que te pone a Argentina en el mundo. Crea de un montón de provincias destrozadas que venían del caudillismo, organiza un territorio que está en disputa, que es la Patagonia, porque si no era él, era Chile, y si no era Chile, iba a ser Francia. Es más, hay un francés que la reclama todavía de esa época. Si no hubiera sido Francia, hubiera sido Inglaterra. Es decir, él lo que hace es ganarle de mano a los chilenos, porque los chilenos están entretenidos con la guerra del Pacífico. Ni más, ni menos. Miremoslo con esos ojos. Entonces voy a decir, ¡apa! Es el tipo que te pone una ley de educación básica y común y popular, siendo un liberal. Es un tipo que, y te vuelvo a decir, te pone a Argentina en primer mundo. Mal o bien. Podemos decir, ¿quedó mucha gente afuera? Sí, quedó muchísima gente afuera, ¿no? Pero él tiene que vender las tierras porque no tiene plata el Estado, porque está en guerra. Para él es una guerra tomar el territorio que no tiene, que para ellos, con esa construcción, es un desierto. ¿Está? Estamos hablando de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? Es decir, no era que solamente Roca pensaba que era un desierto. Toda la sociedad y toda la sociedad intelectual considera que la Patagonia es un desierto. ¿Sí? Entonces, él está en una guerra y necesita plata. ¿A dónde se le va a pedir la plata? ¿A dónde va a buscar los recursos? Y lo va a buscar a los que lo tienen. A ver, muy pocos de los que compraron tierra las ocuparon. Muy poquitos. Entonces, cuando uno mira, yo digo, sí, si yo lo miro del siglo XXI, inclusive te voy a decir más, después de la Guerra Mundial, siglo XX, es un genocida. Es un genocida por el maltrato, con cómplices, porque no fue solo. Está la sociedad cómplice, está el Congreso cómplice, está la política cómplice, los partidos políticos inclusive, está la iglesia cómplice. Es decir, wow. Entonces, hay que analizarlo, digamos, con diferentes miradas. Si vos lo mirás con el contexto de esa época, que sería lo ideal, Dai, para que puedas ubicarte, ¿no? Vos dirías, ojo que tuvimos a una persona en Argentina que tenía un modelo de país. Está bien, dejó mucha gente afuera, sí. Un modelo que no era equitativo, sí. Un modelo que no tenía equidad, sí. Comparto todo eso, pero es el modelo de ese momento. Es el que te pone a Argentina granero del mundo. Es el que te pone a Argentina como un país donde vienen de afuera a pedirle permiso. A pedir permiso por primera vez en la historia, ¿no? Che, me vendé un poquito de carne, me vendé un poquito de cereales.
Obviamente, un modelo terrateniente, porque se basó en la tierra, venía como una herencia, una pesada herencia colonial, ¿no? Pero en el revisionismo, vuelvo a reiterarte, en el revisionismo, ahí uno tiene que hacer hincapié en las cuestiones sociales. Entonces, si vos vas a las cuestiones sociales y mirás el contexto de la campaña del desierto, chao, se te va a agarrar ¿cómo te puedo decir? Una angustia, porque la misma sociedad, los mismos sociedad, estamos hablando de una sociedad intelectual de la época, ¿no? El Congreso, recién te lo decía, parte de los estados provinciales, mismos caudillos, chao, no le interesaba si había indígenas o no. Les dio la oportunidad, a los que se sumaron, y a los que no, los llevó a la isla Martín García. ¿O no? Entonces, claramente es una gran injusticia y una reparación que tiene que hacer el pueblo argentino o el Estado argentino con estos pueblos. Primero, devolverle su cultura. Por eso yo recién les decía, con mucho cuidado, ¿no? Porque es una mirada que yo les doy desde una perspectiva, ¿no? Las reservas en Estados Unidos fueron muy criticadas, pero hoy mantienen a los pueblos prácticamente como vivían originalmente, ¿no? Se han ido culturizando, obviamente, pero, es decir, dejaron de andar a caballo, andan en camionetas, pero viven en su lugar. Acá yo no sé si tenemos que hacer lo mismo, tenemos que entregarle tierra. ¿Qué pasó con los indígenas que le entregaron las tierras en Loma de Lata? Después lo tuvieron que salir a correr. O sea, primero los mandaban ahí donde no había nada, después cuando se enteraron que había gas y petróleo, a correrlos. ¿Cómo es? Ellos también son argentinos, aunque no se consideren dentro del Estado argentino, uno tiene que, porque también puede pasar, ¿no? Los pueblos indígenas también quieren defender ¿cómo podríamos decirle? Su visión cultural, y es entendible. Bueno, hay que decirles, mirá, vivís dentro de un Estado, y el Estado tiene que ayudarte, tiene que colaborar con vos, tiene que devolverte todo lo que tus generaciones han perdido, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil. Así que va a ser muy difícil que eso suceda en un corto plazo. Si bien ahora hay una secretaría, ¿no? Como que también algunos gobiernos han aportado algo, en el caso de este gobierno que creó una secretaría que se encarga directamente de los asuntos indígenas, bueno, ¿viste? Termina siendo también cuestiones de que tomaron un terreno, tomaron esto, quemaron acá, la ruta de ruta, es decir, siempre hay un contexto geopolítico al medio que te termina dañando las relaciones, ¿no? Pero conservo lo que vos decís, siempre y cuando lo analices con la mirada del siglo XX, ¿no? Mitad del siglo XX. Fíjate que recién Estados Unidos, digo Estados Unidos porque es alguien importante, pero en realidad el mundo tiene que reconocer que, y este año lo hicieron ahora hace poquito, porque se han peleado con los turcos seguramente, están reconociendo como la matanza de los armenios como un genocidio. ¿Te das cuenta? Es decir, claramente es un genocidio, corrimiento, es lo mismo, ¿eh? Corrimiento de tierra, asesinato de mujeres y niños, es igual, es igual. Entonces, vos tenés que ir a decirle, mira, con la mirada del siglo XX o siglo XXI, decir a estos pueblos auniquén que todavía quedan, a los puelches, a los picunches que todavía quedan, o a los que, como vos quieras llamarlos, porque tienen su gran representación las etnias, hay que ser respetuoso de eso, decirle, mira, la verdad que lo que pasó con ustedes es un genocidio, o mirándolo hoy. No podemos justificar lo que hicieron nuestros antepasados, pero sí devolverte lo que te quitaron, ¿no? Que sería lo ideal. No sé, Dai, opino yo, pienso eso, y mirándolo con una mirada revisionista, ¿no? Tal cual, tal cual. No lo veo, como vos decís, no lo veo sencillo ni que pase. Incluso hay muchas más disputas hoy con los pueblos originarios. Y creo que tiene que ver con esta cuestión política que por sobre, ¿no? Lo que a la política le sirve y no le sirve. Qué sé yo, lo veo así. Socialmente, para la sociedad, creo que sí que sería más que importante y que apoyaría lo que vos decís y reconocerle, reivindicarlo, darle el lugar que se merecen, que es de ellos, ¿no? Pero lamentablemente políticamente creo que tienen más las de perder porque no son también una población importante, entonces no. Sí, sí. Yo creo que también, perdón. Importante el número, ¿no? A eso me refiero. Sí, dale, Gise. No, yo creo que también
en relación con lo que están diciendo del tema de la actualidad, lo que pasa con los pueblos originarios, tiene que ver también con los medios hegemónicos. Es decir, porque, por ejemplo, la sociedad consume, digamos, las noticias y esto, y siempre los posicionan desde una minoría y desde cómo invisibilizan su reclamo. Por ejemplo, argumentan o erróneamente como que, por ejemplo, un ejemplo, los mapuches son chilenos, o por ejemplo, el reclamo de las tierras les exigen como tener papeles, hablando en términos de propiedad privada, cuando saben que ellos no los tienen. Sí, igual, Por o eso sea, es importante desde territorialmente, quizás desde la educación, mostrar esta historia, como dice el profesor, ¿no? Mostrar autores que hablen, que los reivindiquen y que, qué sé yo, los chicos en el secundario conozcan la historia desde este lugar, ¿no? Desde la historia escrita. Creo que está bueno la posibilidad que nos daría o va a dar nuestra profesión también. Claro, claro, yo no estoy cuestionando eso, está bien, digamos, o sea, lo que pasó en ese momento estaba acorde a los pensamientos, digamos, esos positivistas de orden y progreso, de introducir al país en el mercado mundial, pero mirándolo desde la actualidad y la situación actual, te genera como una sensibilidad, digamos. No, además, yo entiendo de lo que dice la compañera por ahí, de que desde el punto de vista hegemónico es como que también como que manejan los medios de comunicación, entonces bueno, entonces esa más media que llega a la sociedad y esa comunicación que llega, o esa línea que bajan, creo que es lo que dice un poco la compañera ahí, ¿no? De que, bueno, o sea, se está bajando la Claro, línea muy pero distinta de la miramos necesidad. desde el lado de la escuela. A mí nunca me enseñaron historia regional, ni en lo que yo viví, ¿no? Como desde el secundario. No la conocí. Siempre miramos las guerras importantes para los profes, ¿no? Mundial 1 como lo que vemos ahora. Pero en el secundario no tuve historia de la Patagonia, no la conocía. Entonces estaría bueno empezar a cambiar desde ahí, quizás. No, claro, para mí pienso lo mismo igual que vos, pero nada más, ¿viste? claro, igual ahora yo di clases en taller 3 y tuve que dar historia regional de General Roca. La macana es que hay muy pocos libros, por ejemplo, los únicos 2 libros que logré conseguir para poder tener un soporte teórico y dar las clases fueron 2 libros de Fernando Reja, que fue intendente de General Roca, estuvo durante el Rocazo también todo, y era el único que hablaba sobre historia de Roca, pero no, además de eso también daba un contexto anterior de Roca. O sea, no sé si seguirán con este modelo que yo cuando fue que di, en 2017 di las clases, supuestamente en ese entonces estaba cambiando el currículum, no sé si lo habrán terminado de cambiar o si lo habrán vuelto a modificar, porque ese año lo modificaron 2 veces. Yo en un principio, por ejemplo, iba a dar lo que vendría a ser Historia Americana 1 y terminé dando Historia regional. Y bueno, después un caso particular, yo en la primaria tuve también 2 clases, pero nada más que en la escuela 317 había una portera que era descendiente de mapuche y bueno, ella nos enseñó números y algunas palabras. O sea, o sea, eso. Estaría buenísimo que todas las escuelas secundarias, que se empiece ahí a fortalecer desde ese lugar, y yo creo que ahí después la bajada de línea que puedan dar los medios, contrarrestarlo con lo que van a saber los chicos, sería otra el lugar, ¿no? Que comenzarían a tener los pueblos originarios. Sí, tal Claro, cual. lo Sí, que sí. yo quiero decir es que creo que el proyecto está, no sé si lo habrán continuado, pero la macana es que está bien, el proyecto puede estar, pero si uno no tiene una base teórica, el Tal cual. proyecto está como la nada, por así decirlo, porque no te podés apoyar Claro, dándole a los chicos las clases. agarrando. Claro, obvio. Yo, por ejemplo, los 2 libros me sirvieron para 4 clases nada más, y que eran las 4 clases que yo necesitaba.
Ujú. O sea, necesitas una gran cantidad también de material para poder sustentar 3 meses, 6 meses de clase. También es el otro punto de vista. O sea, sacar adelante un proyecto de historia regional, pero creo que antes de eso, no sé, obligarnos, sino como es, también impulsar la creación de material didáctico para Ujú. apoyar a los profesores. Claro. Sí, sí, esa es la idea de didáctica, por ejemplo, que también uno tenga que apelar a ese tipo de libros y tipo de fuentes. Fermín Oreja ha hecho muchos libros en realidad, y ahora me diste pie para terminar el tema del revisionismo a nivel mundial. Porque, ¿qué pasa? Pero cerremos esto. El tema, hay libros y a veces no se pueden conseguir, o a veces se consiguen con las fotocopias y eso. A veces también tenés la situación problemática de los chicos que por ahí no les gusta leer, y entonces si vos le traes un video es mejor, ¿no? No sé dónde das clase, Gustavo, en Río Negro, con la nueva escuela rionegrina, ha quitado mucho tiempo historia, entonces son mucho más talleres de ciencias sociales, por ende, tenés que acordar con otros profesores también, ¿no? Con geografía, con ciudadanía, ¿no? Es decir, también eso juega. Y también tenemos un tema que nosotros, para los que somos de Roca, y ustedes recordarán, hubo épocas donde no había profe de historia, eran todos abogados, y después cuando empezaron a llegar los profes de afuera, son profes que no vieron la Patagonia. Porque ellos, un profe que se formó, esto no lo digo despectivamente, pero un profe que se formó en Salta, o en Tucumán, o en Mendoza, o en Córdoba, o en Buenos Aires, quizás no vio en su formación historia de la Patagonia, ¿o no? Porque nos puede pasar a ustedes se reciben de profe de Elisa y van a trabajar a, no sé, a Misiones. Y Lo que te en su dicen, momento pasaba también en la primaria, cuando íbamos a la primaria. claro, lo mismo en la primaria. Entonces yo te hago esta pregunta, listo, te vas a trabajar en la escuela de Misiones. Y te dicen, tenés que enseñar historia regional de Misiones. ¿Y cuándo lo viste? Pero eso no quita de que trabajes e investigues, que busques, que te capacites, que aprendas, que salgas del librito, famoso librito de los docentes, e insertes cosas nuevas. Hoy que estamos en el siglo XXI, o sea, fíjate que yo tengo una 11 tomos totalmente digitalizados de la nueva historia argentina. Tengo textos de Fermín Oreja como La campaña del desierto, no recuerdo cómo se llama el otro, hizo varios. La campaña del desierto me acuerdo porque es un libro de la década del 80, pero bueno, él tiene El desierto vencido, que es un libro viejísimo, que se editó en el 2004, no se consigue, ¿no? Claro, ese, la del desierto vencido, a mí me la prestó un compañero. Y después el otro, el primero que nombró, el del 80, lo conseguí en el diario Río Negro, en la Claro, biblioteca que tiene el diario Río Negro. la biblioteca del diario Río Negro, esa hay que salvarla de alguna manera porque yo creo que se va a perder en cualquier momento. La información que tiene de muchos historiadores como Fermín Oreja, Diarios, imágenes, es impresionante, sí, tiene de todo, es genial. pero claro, vos haces el trabajo de campo cuando estás estudiando, después cuando entraste a la escuela ya te empieza, no, que esto sí. La SRN es terrible. La SRN, concordar con el área y con diferentes profesores, diferentes temáticas, ni te cuento. Pero vamos a la escuela privada. La escuela privada, en segundo año, están viendo todavía la Edad Media. Están viendo las cruzadas, están viendo... O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro que si nuestros jóvenes no van a conocer nuestra historia local, ¿no? Pero bueno, yo siempre les digo lo mismo, la carrera de profesor de historia arranca el primer día que se van de acá, ¿sí? Ahí arranca la carrera realmente, ¿no? Para encontrar material, para acomodarte a tu pensamiento también, a tu cuestión historiográfica. Es decir, yo acá no quiero que se hagan todos revisionistas, todos marxistas o todos positivistas. Acá cada uno se va a definir. Y está bueno la apertura de imágenes, como hicimos recién con Dai. Dai ve las cosas de una manera, yo le planteé otra, y hagamos entre las dos que los chicos vean las dos, y que los estudiantes investiguen, que los estudiantes busquen, que los estudiantes concreten, porque hoy el conocimiento está el conocimiento. O sea, estamos en el siglo XXI. Nuestros estudiantes están en la edad dorada, lamentablemente tienen que tener recursos para eso, ¿no? Vuelvo a decirlo, si no tenés recursos está muy complicado. Hola, profe. Hola, Micaela, ¿cómo le va? Bienvenida. Ay, sí, le escucho. Se silenció. Bueno, se silenció Micaela porque el programa cuando ingresa te silencia enseguida. Ah, profe, ¿ahí? Ahí está, sí, ¿qué vas a decir? No, que recién llego a casa, que mil disculpas. Ningún problema. Tiene media falta nomás. Nada, no pasa nada. Está grabado. Está todo grabado. Gracias. No, por favor.
Ahí está. Disculpen, pasa que ustedes entran en el programa enseguida los mutea. Está configurado así. Qué capos son. No, me quedé con eso. Que los chicos investiguen, que busquen, que se peleen entre ellos. Está perfecto llevarle un descendiente de mapuche, de auniquén, de lo que sea. Mira, que te cuente una historia. Yo lo hice en un nocturno y fueron con instrumentos musicales. No me pidan como si los nombres porque no me acuerdo. Pero llevaron sus instrumentos musicales, llevaban puntas de flecha, porque era gente que estaba en la línea sur, ahora vivía en Gómez. Entonces yo estaba dando clases en el nocturno y los llevé, los invité, llevaban un telar, y eran, imagínense, nocturno, gente grande, chicos grandes, fácil no. Está perfecto que vean que son también nuestras raíces. A ver, estamos en una situación compleja, Dai, porque a todos, ¿no? Porque también nuestras raíces son europeas, lamentablemente. Muchos de los que estamos acá somos, por un lado o por otro, descendientes de inmigrantes. Pero también tenemos nuestras raíces locales de gente que vivió en este lugar y a la cual estamos en deuda. Estamos totalmente en deuda, y voy a decir algo, más allá de los medios hegemónicos, más allá de la plata de ¿cómo se llama? El que vive acá, que compró las tierras, más allá de todo eso, tendría que ser una política de Estado. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar, los países serios, no voy a nombrar Estados Unidos porque no se enojen, los países serios tienen política de Estado que trascienden los gobiernos. Trascienden los gobiernos. Y tenemos un montón de ejemplos para ver. Entonces, tendría que ser una política de Estado, recuperar las cuestiones ancestrales, recuperar su cultura, que esté presente, que los estudiantes lo tengan. Ustedes imagínense que hoy hay líneas transversales, ejes transversales de estudio que vienen diseñados por parte del gobierno. Por ejemplo, los ESI, Educación Sexual Integral, Perspectiva de Género, Vialidad o Educación Vial. Ni siquiera se dan en la escuela. No se capacitan a docentes, no se genera material. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Estamos hablando de ejes transversales al sistema educativo. Los veteranos de Malvinas saben que les queda poco porque la naturaleza, la cuestión biológica actúa así, y hicieron en Río Negro una ley, que todavía no está hecha a nivel país, pero se va a hacer en el país en cualquier momento, donde la historia de Malvinas, pero no el conflicto bélico, la historia de Malvinas es un eje transversal para la escuela rionegrina. No, eso se fue sancionado en el 2019, no hay un solo texto producido de eso. ¿Me entienden? Entonces, claro, bueno, la pandemia, sí, todo lo que quiera, pero no, tampoco se hace. Y es una ley que dice, se debe enseñar transversalmente en toda la disciplina la historia de Malvinas. ¿Por qué? Porque esos pedazos de tierras, con todo lo que representan esas dos islas, ¿también son de la Patagonia o no? Son nuestras tierras. O sea, y ahí también vivió gente que en algún momento no se pudo representar con nosotros, porque venía de otro lado. Seguimos cayendo en la idea de cómo contamos esa historia. Y ahí está. Y ahí está, reconstruida. Sí, Hoy todavía... Como decíamos recién, que los chicos, ponerle como recién hablábamos los dos, pero vos con tu planteo o yo con el mío, y que ellos debatan entre ellos, busquen, investiguen, a que la bajada de línea sea un eje transversal que siempre lo vamos a transformar en la cuestión bélica, porque es más sencillo, porque es más común encontrar documentación respecto a eso. Entonces, nosotros volvemos a caer en lo mismo. Claro, en este caso, como dijo Gustavo, que apelaron a una descendiente, en este caso también tenés todavía los excombatientes. Entonces, llevarlo a la escuela. ¿Sí? Llevarlo a la escuela que no te van a hablar de la guerra, te van a hablar poquito de la guerra, te van a hablar de por qué fueron, por qué siguen luchando por la soberanía, qué es la soberanía para ellos, ¿no? Porque eso de victimizarlo, los chicos de la guerra, sí, eran chicos cuando fueron, pero se convirtieron en hombres, porque pelearon por lo que ellos consideraban que era la soberanía, que no es muy diferente de lo que consideramos nosotros hoy también, ¿no? Defender lo que es nuestro, ¿o no? Como lo hacen los pueblos indígenas, como lo hacen diferentes sociedades en el mundo, defender lo que es nuestro. Vuelvo a decirte, hay mecanismos para hacerlo, y es la función de los profesores de historia, sin importar la cuestión de corriente historiográfica que tomen, ya sea marxista, ya sea positivista, que no creo que ninguno lo haga, pero revisionista, crítica, no importa, recuperar estas cuestiones que son necesarias, ¿no?
para no ir mucho más de tema, porque si no se nos va la hora, justo mencionabas a Fermín Orejas. Y ahí entramos en la parte final del revisionismo. El revisionismo, a nivel, ahora y quiero mostrarlo a Argentina rápido también, a nivel mundial tuvo un problema serio. El problema serio, recién hablábamos de las cuestiones que hacían que el revisionismo fuera, de alguna manera, en un momento no científico, ¿no? Es decir, fue como diciendo, pero a ver, vos entraste a revisar, pero no hay fuentes, y no, sí, pero mira que la historia es esta, ¿viste? La historia oficial. No, bueno, pero San Martín fue también un hombre, fue una persona que pensó, al lado estuvo su mujer, al lado tuvieron las mal llamadas damas Patricia, tuvieron las costureras, es decir, uno entra a revisar porque hay otras fuentes, y eso que no era científico se transforma en científico. Cuando vamos llegando ya a la década del 70 y al 80, hay un complot, digamos, de los historiadores y especialmente los que manejan la historiografía, de poder revisar esto. ¿Por qué? Porque se comienzan a posicionarse diferentes cuestiones de revisionismo por lugar, ¿no? Es decir, es como que vamos al mundo hispano. España tiene un revisionismo, que es el suyo, Argentina tiene el suyo, no sé, Brasil tiene el suyo, que logra lo que recién les contaba, ¿no? Una producción muy interesante que son las nuevas epistemologías del sur, que es una invitación a que nosotros abordemos, ¿no? La mirada desde nuestro lugar, no del lugar eurocentrista. Las miradas de México, el revisionismo mexicano, que es muy interesante. México es uno de los pueblos que mayor cultura de los indígenas tiene, ha preservado por diferentes leyes. Ahí también vamos a lo mismo, política de Estado. No importa si el gobierno era de facto, liberal, de derecha o de izquierda, la política de Estado en México fue reservar la cultura de los pueblos indígenas. Se ha reservado gran parte, ¿no? Es decir, y vos encontrás gran parte de los pueblos indígenas mexicanos, los encontrás. Pero fue un trabajo que les llevó realmente un esfuerzo interesante al pueblo mexicano. Tenés el revisionismo de Estados Unidos, que también es muy interesante, porque fíjense los años que estamos hablando, ¿no? Comienzo del siglo XX, y más allá de las guerras, salgamos de las guerras, para no meter las guerras encima, Estados Unidos tenía un drama, y todavía lo tiene, terrible, con la cuestión de la raza negra. Entonces, cuando vos veías a un historiador norteamericano, que hay varios famosos del revisionismo, pero no sé, no menciono a nadie para que no se enojen. Claro, qué difícil traer un texto revisionista trayendo a los negros, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haces cuando es gran parte de la sociedad que tiene un problema con la etnia de razas de color? Inclusive Estados Unidos tiene un caso terrible que es que la famosa, hablan sobre como que la cultura europea se contrastan con la cultura europea porque tienen razas de los países africanos por la cercanía, ¿no? De África a Europa, e inclusive por Egipto, ¿no? De como que en Egipto la gente era de color negro, ¿no? Decían, porque Egipto es un país africano, ¿no? Si en Egipto, teóricamente, vos mirás una película los invito alguna vez, obsérvenlo, alguna película norteamericana de Egipto y van a ver que hay gente de color. Ahora, vos ves una película de Egipto europea, son todos blancos, rubios o celestes, ¿viste? Medio raro, ¿no? Pero bueno, y hay una construcción, por ejemplo, fíjense, ellos construyeron el revisionismo, o esta nueva historia cultural, con un problema serio para resolver, ¿no? ¿Sí? O sea, un problema serio para resolver porque alejando lo político, alejando otras cuestiones, cuando vos te parás y decís, tengo que contar de las clases sociales que no son visibles. Chao, los negros estaban en primera, hablándolo bien, ¿no? Es decir, sin despectivo, ¿no? Los negros están en primer lugar. Tenés que traer la historia de cómo la gente con origen afroamericano se fue independizando de a poco y dependiendo en qué estado, porque había un estado que eran más liberales y otro estado que eran más esclavistas, ¿no? Entonces, hay casos de películas, han salido varias películas como El Mayordomo, como esta de la mujer que trabajó en la NASA también, no me acuerdo cómo se llama, que no sé si la han alcanzado a ver alguna, que está trayendo, esas películas vienen de libros revisionistas, que te están poniendo, che, ¿sabés cómo llegamos a la Luna? Porque una de las matemáticas era negra, ¿me entendés? Y antes de morir, el gobierno de Obama, justamente, miren, un presidente negro, la condecoró, una mujer olvidada en la historia. Pero nadie ni sabía que Rose, no me acuerdo el apellido,
era la persona que sacó todos los cálculos para que llegáramos Estados Unidos llegara a la Luna, ¿no? ¿Y de dónde aparece? Aparece ese revisionismo recontracargado de una cuestión étnica. Talento oculto era, no me podía acordar la suya. Esa, muy bien, sí. Está muy buena, es un libro, Talento Oculto es un libro. Sí, un peliculón, profe, un peliculón. Es una historia real, ¿no? Y que no podía ni Ahorita la siquiera... pasé en Telefe hace poquito. Ah, mirá qué bueno. Vos sabés que, imagínate, no podía ni el baño compartían, ni la taza de café compartían, ¿no? Te está pegando un hachazo, ¿no es cierto?, a lo que es la cultura norteamericana, ¿no? Es decir, fíjense el problema que teníamos en la década del 60, ¿sí? Y eso viene de la historia revisionista, por eso Estados Unidos tiene un gran paredón encima. Ahora están apareciendo muchas historias de los pueblos latinoamericanos, es decir, latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Hay otras también, hay otras películas sobre eso. No me acuerdo los nombres, no pensé que íbamos a llegar a eso, pero para que ustedes lo sepan, ¿no? El revisionismo fue como que se replicó en gran parte del mundo con diferentes problemas. México con lo suyo, España con lo suyo. España tiene una historia terrible, ¿no? Porque Franco fue aceptado, ¿no? Y más allá después de la dictadura franquista, el pueblo lo apoyó, ¿no? Entonces, ahí tienen, el niño con pijama de rayas es una historia revisionista de lo que fue el Holocausto, ¿no? Totalmente revisionista, diciendo, che, los alemanes también sabían que ese humo no era un asado, ¿sí? O sea, te está diciendo, el pueblo alemán tiene una pesada mochila atrás que sabe perfectamente de que había gente que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Y es un libro también producido por historia revisionista, ¿no? Es como que cada uno se va enfrentando a esto. Claro, pero ahí es lo que veo que Estados Unidos siempre revisiona al pueblo alemán, pero no hace una propia revisión de que la Ford le daba dinero al partido nazi para que hiciera su propaganda, al igual que mucho de la banca judía inglesa también. O sea, si los nazis no hubiesen tenido ese dinero, quizás no hubiesen llegado al poder. Entonces, como que ven solamente al otro, pero no se juzgan o evalúan a sí mismos. Es muy normal eso porque es parte de su cultura, ¿no? Es muy normal. Pero yo creo que hay una gran producción, no que los defienda, Gustavo, pero hay una gran producción de revisionismo norteamericano. Lo que pasa es que es pesada la mochila que tienen también, ¿no? Es decir, hasta la década del 70 los negros eran asesinados, 70, 80, con el gran ejemplo del estado de California, Los Ángeles, cuando mataron a esa gente negra. Sí, o hasta el 90 podríamos inclusive Sí, decir, sí. cuando estaban los Creed y los Good, Crud, creo que no me acuerdo cómo se llamaban las bandas, que inclusive en ese momento, para luchar contra la cantidad de asesinatos de negros que había, estos dos grupos se unen y eran enemigos. Recién creo que a partir del 2000 como comenzaron a descender los asesinatos. Totalmente. Y tuvimos un caso en la pandemia, ¿se acuerdan también? Un señor que también fue asesinado ahí por la policía. Es decir, Sí. tiene una pesada, terrible, una mochila muy pesada, digo, terriblemente pesada, en las cuales, si ellos hablan de historia revisionista, están en el horno. Pero han hecho grandes producciones en diferentes países. Y yo te iba a proponer lo siguiente. ¿Te imaginas cuando algún historiador argentino se atreva a escribir sobre los nazis en Argentina? En la época de Perón. Más madera. Hay un investigador que es periodista, y ahí voy otra vez con el Fermín Oreja, porque ustedes enseguida me sacan de tema, pero está re interesante. Hay un investigador de Bariloche, que es un periodista, que comenzó a trabajar en el año 94 cuando se descubre el número 2, que estaba en Bariloche, ¿no es cierto? El número 2 de la SS. Ahí me acuerdo el apellido de este señor, que bueno, que es expatriado a Nuremberg para otro juicio, y después, ¿no? Condenado a perpetua, ¿no? Ya porque estábamos en el final del siglo XX, ¿no? Es decir, en 1990. Si hubiera sido en el 1960, lo limpiaban, ¿no? Como hicieron con Eichmann. Que ahí no nos pidieron permiso. Vino la Mossad, se lo llevó y instauró un nuevo ejercicio, ¿no? Secuestrar gente de un país. Bueno, otro día pueden hablar de eso también, si ustedes quieren. Pero ojalá se investigue. Y este señor empezó a investigar Bariloche y comenzó con una estancia abandonada en cerca de la zona del lago, Nahuel Huapi. Ay, se me fue el nombre. No recuerdo cómo se llama la estancia, que está la casa, que bueno,
ahí empezó a investigar y encontró a la hija de la persona que limpiaba, que le dijo, sí, acá estuvo Hitler. En Bariloche, ingresaron por Chile, y tiene todo un documento, ha hecho varios libros, ha trabajado varios libros, no me acuerdo ahora el nombre, ahora me va a venir, pero es un periodista, y ahí aparece la cuestión también como Fermín Abeja. En el revisionismo, aparece, si bien en algún momento lo habían tratado, ¿no? ¿Cómo se llama? De desconocer el revisionismo porque parecía algo que no era científico, cuando pasan los años, y allá hablamos que es 70, 80, aparece la cuestión de que si vos utilizás un método científico, vos hoy podés escribir historia, ¿no? Porque trabajás la fuente, investigás, una hipótesis, bla, bla, producís un contenido. Ahora, ¿qué pasa? Que si eso es revisar, y no sé si es tan científico, ¿no? Entonces, en el mundo empieza a aparecer ese tema, ¿no? Es decir, ese revisionismo que vos estás construyendo a través de... ¿Cómo? ¿Se pone en duda el método utilizado para el revisionismo? Exactamente. ¿Por qué? Y porque, viste, me estás corriendo la historia oficial, ¿o no? Principalmente. Que después lo vamos a ver a esto, porque acuérdense que para tirar las obras de Mitre había que tener pulenta, ¿no? Para tirar las obras de Mitre. Es decir, voy a revisar las obras históricas de Mitre, ¿no? Ahora vamos a la historia argentina, antes que no terminemos. Pero quería decirles esto, y en el mundo comienza a criticarse muy duramente, desde el 70 en adelante, al revisionismo por esta cuestión de decir, che, esto está muy lindo para una novela, está muy lindo para, ¿cómo podría decirle? Para un cuento, pero no es académico, o es pseudocientífico, ¿no? ¡Ay, qué problema! Es más, llevó a tal esfera que en la década del 80, final de la década del 70, primer año de la década del 80, aparece el negacionismo del Holocausto, ¿no? Es decir, aparecen obras que revisan la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de la Guerra Mundial, negando el tema del Holocausto, haciendo como una tipo de desnaturalización, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, fue una consecuencia más de la guerra, ¿no? Ese revisionismo. Entonces, tiene críticas muy fuertes el revisionismo en europeo, especialmente centrado obviamente en Alemania, en Francia, hasta que, digamos, aparecen corrientes que uno podría decir son positivistas, no, son corrientes estructuradas, tradicionalistas, que lo vuelven a reconstruir diciendo, no, che, acá un holocausto, acá un genocidio, acá un exterminio del pueblo judío, ¿no? Pero en realidad aparecieron muchos documentos, inclusive, les voy a decir, de historiadores austriacos, historiadores que, bueno, después tuvieron que sacarlo de circulación porque la verdad que estaba complicado el tema. Pero fíjense hasta dónde llegó. Y hoy, por ejemplo, ya vamos a la parte argentina, hoy sigue significando una cuestión a revisar, ¿no? Si alguien escribe, revisa historia, y no es un historiador, ¿sí? No es un historiador que tenga un nombre, un apellido y todo eso, y a ver, ¿de qué está hablando? No, porque aparece, no me acuerdo cómo se llama la mujer de la película esa, Rose, no sé cuánto, que fue la que sabía más que todos los blancos que estaban ahí en la NASA. Y no sé si lo vamos a publicar eso, ¿viste? ¿Cómo vamos a decir que una mujer de color? ¿Cómo vamos a decir que Juana Zurduy se subió al caballo antes que Sucre y fue y conquistó Bolivia? Y está difícil decirlo eso, ¿no? Salvo que te llames, ¿viste? Romero apellido, ¿no? O Alperín Dongui, ¿no? Es decir, entonces si lo cuentan ellos, sí. Ahora, si lo cuenta Gustavo Lecaro, no sé, está muy lindo el revisionismo, pero no sé, ¿no es cierto, Pablo? Vos que tenés el apellido Romero, podés tener suerte. No, yo zafaba por ahí más o menos, ¿no? Iba zafando. Acá hay un Romero, puede escribir. Claro. Profesor, Flavio, yo le quería hacer una pregunta, una relación con respecto a esto que viene hablando usted del revisionismo y de los años 70. Yo creo que el revisionismo, me parece a mí, ¿no? También de lo que vengo viendo y leyendo, de que en los años 68, 70, mucho de lo artístico, de lo social, de todo se identificó con el revisionismo, porque a través de la televisión, de obras musicales, de obras teatrales, de la escritura, de todo, se empezó como a cuestionar una parte que era como un principio revisionista, creo que es lo que veo yo, de acuerdo a la historia,
se le haga una pequeña relación con esto porque también me he dedicado a la música toda la vida y en particular al blues, y hago música de negro, entonces, en particular de los años 60, 70, entonces cada obra musical que he estudiado, cada cosa que he hecho, siempre tiene una connotación histórica al lado de, ¿no? El tema se hizo cuando pasó tal cosa, en la segregación de negro, en la matanza, en el Mississippi en llamas. Entonces, creo, yo por eso lo estoy relacionando, o más relacionando, no sé, Sí. pero porque me interesa lo que dice usted, Sí. de lo que significa el revisionismo y de cómo se incrustó en los años 68, en los años 70, creo que tuvo una repercusión social muy importante, ¿no? Totalmente, trajiste un tema que es clave, porque el revisionismo tiene ese aspecto cultural, ¿no? La nueva historia social se va a ir manejando diferentes aspectos culturales, que van acompañados, por ejemplo, de diferentes cuestiones como dependiendo de la época. Entonces ya nace con el folclore, ¿no? Con el famoso folk, ¿no? Es decir, la cuestión de los pueblos, ¿no? Es decir, el folclore es eso, ¿no? Es decir, la cuestión del origen. Entonces el folclore claramente te va mostrando. Ya el tango lo venía haciendo previamente. El tango revisaba la historia, el tango, ¿no? Vos leés, no Totalmente. sé, no me acuerdo, no sé cómo se llaman los temas, ahora me acuerdo, pero Cambalache, ponele. No, pero el tango vio que deriva del tango bongo, que viene de Colombia, y de Colombia viene de todo el tráfico de negro que había, que traía el ritmo, el bongo, entonces sale el tango bongo, que empieza a ser, y después radica en Argentina, después se porteñiza después. Imagínate vos cuando aparece el rock, ¿no es cierto? Por decir una manera, porque nos corremos por ahí del folclore de Mercedes Sosa, Perseguida, ¿cómo se llama? De Horacio Guaraní, también perseguidos por lo que cantaban en sus letras, pero cuando aparece el rock, que es masivo, chao, están en el horno. Entonces ahora si lo dice un grupo de rock, chao, sonaste, porque lo va a escuchar mucha gente, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la revisión. Bueno, esa es una cuestión, digamos, hoy que se sigue trabajando. Vuelvo a reiterar, yo siempre, no sé si lo he comentado con ustedes, pero la primera producción de un hecho histórico es que se revisa o se trabaja, no viene de historiadores, por historiadores como son más cautos. Perdón, Flavio, antes sí, que des el cierre, el revisionismo. sí. La pregunta mía era, ¿se llega al revisionismo porque se consideraba que había hechos que no se habían contado? Exactamente. No solo hechos, sino las personas que estaban en esos hechos, y una mirada que, vuelvo a decirte, que tiene orígenes. Habían tenido lugar con las principales teorías. Exacto, no está relacionado con la escuela positivista o la escuela tradicionalista o la escuela estructurada, ¿no? El revisionismo es esto, una escuela nueva, la nueva historia cultural, le van a decir los europeos, para nosotros es el revisionismo, en América, gran parte de América Latina, y trae esa nueva mirada. Por eso está muy de la mano de las escuelas de los anales, que puede ser un antecedente, y está de la mano, realmente muy de la mano, con la microhistoria, ¿sí? O con la historia regional para nosotros, que también es microhistoria. Si un día ustedes se ponen el año pasado con los chicos de didáctica, hicieron un trabajo, y una chica en Allen fue a investigar a un matrimonio que había recibido las tierras por parte del ejército, ¿no? Y quedó, y claro, eso es microhistoria, ver cómo una pareja de chacareros en la zona había recibido las tierras que después se convirtieron en chacra como un pago del ejército por haber prestado un servicio. No sé, ponele, alojaron a los soldados 2 meses, le dieron de comer, lavaban la pilcha, y el ejército le dijo, bueno, este pedazo de tierra es tuyo. Firmaron un papel y se lo dieron. Chao, wow, en Allen estamos hablando, ¿eh? Esto pasó en Allen. Entonces es microhistoria, porque no vas a encontrar en un libro eso, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién va a decir de cómo consiguieron las tierras, cómo se fueron haciendo las tierras? No hay muchas investigaciones. Por eso la cuestión, a finales, como decía acá el compañero, y ahí viene el nombre, Abel Basti, acuérdense este nombre. Abel Basti es el que empieza a investigar después de que capturan a Priesque, ¿no? Es el de Bariloche, el número 2, Priesque creo que se llama, que Bariloche era una persona muy querida, muy amada, o sea, el alemán era un tipazo, y bueno, era el número 2 de la SS, ¿no? Abel Basti se pone a investigar y hace una producción muy interesante diciéndote dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, a dónde se fue, y siguió investigando porque los nazis, la fuerte teoría es que Estados Unidos los saca antes que caiga la guerra, antes de terminar la guerra, porque si no eran ellos, eran los rusos, lo mismo, por los científicos alemanes. La gran cantidad de científicos alemanes que se lleva a Estados Unidos, Alemania, y a los militares los desparrama en América Latina. México, Colombia, Perú,
Chile, Argentina. Y de Abel Argentina, Vázquez dijo, profe. Abel Basti, con B larga, Abel Basti. Es un periodista, claro, entonces vos lo agarrás y decís, sí, pero no es un historiador. Sí, pero mirá que tiene fuente, ¿eh? Tiene el testimonio de la hija de la mujer que limpiaba, que la madre le contó, che, vos sabés que ahí en la estancia, en donde estoy, le iban a limpiar 2 veces a la semana, ¿no? Está ese que están buscando, que está muerto, que están en el mundo, un tal Hitler. Fuente de primera mano, o sea, está bien. O sea, estamos hablando de que con el paso del tiempo se van perdiendo algunas fuentes. Después aparecen otras cuestiones, tiene el famoso plan Huemul, consiguió archivo del plan Huemul, que es un plan que el Estado argentino lo sabía. Ese tampoco lo sabían. Bueno, consiguió información sobre la colonia alemana en Córdoba, la colonia alemana en Misiones, la colonia alemana en Entre Ríos. Bueno, tienen para divertirse con este señor. Ha hecho varios libros, están en Facebook, todos muy. Yo siempre lo saqué en la radio, lo conocí, lo saqué en la radio y tiene realmente fuentes históricas muy interesantes. Le falta la foto nomás y ya está. De la esposa de Hitler que murió en Bariloche, después se casó, estuvo en Córdoba, se casó en Córdoba, y en Paraguay tuvo 2 hijos que vinieron a Argentina y viven acá, y bueno. Historia revisionista. Bien, vamos a la parte argentina, así no se nos va rápido la hora. La parte argentina, así les voy a mostrar ahora una pequeña secuencia para ir rápido, pero después la vamos a volver a tocar cuando veamos en la parte 4, ¿sí? Así que quédense tranquilos, tranquilas, que no lo vamos a perder, ¿ok? A ver si la podemos ver. Esto es un pantallazo, después cuando veamos la unidad 4, lo vamos a poder trabajar mejor. Esto es para que ustedes. Esperen que se me mueve el mouse. Ahí está. Esto es un resumen de la historiografía argentina de Devoto y Pagano, que viene a ser como es la parte que estamos viendo ahora, que es el revisionismo. Y acá van a ver que parte. Esperen que corro. Ahí está. Van a ver que parte, fíjense la época, ¿no? 36 al 50, y que tiene que ver con esto, la producción de nuevos espacios donde también se investiga, que son las universidades, ¿no? Técnicamente las universidades son las que tendrían que producir el conocimiento, ¿no? Los grandes referentes están acá, Levene y Ravagnini. No sé si están viendo, díganme si están viendo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Fíjense la época, después, esto estamos, digamos, hablando ya de década de 30, década infame, es cuando se comienza a trabajar la historia tradicional. Tiene que ver mucho con el gobierno de Justo, que es una persona que no estaba convencido de la historia de Mitre. Gracias, Justo. La verdad que nos abriste un pantallazo enorme. Sí, sí, porque ustedes no lo quieren a Justo, pero bueno. Y ahí comienza a revisar, desde dónde comenzamos a revisar, y van a ver que comienzan a revisar desde lo que es el virreinato. Ravagnini se encarga de los caudillos, ¿no? Que Ravagnini sería como el papá de Barbas, por decir una manera, porque Barbas después va a seguir su trabajo, ¿no? Es decir, y acá aparece el tema de los 2 historiadores positivistas, que son los que están. La historia de los caudillos también podría ser algo de microhistoria, ¿o no? Y sí, pero tenés que analizarlo, porque cada caudillo, muy bueno tu aporte, Dai, porque cada caudillo fue, digamos, dependía del lugar y la zona. Rosas era un caudillo y tuvo una mirada. Claro, López claro. Jordán, claro, López Jordán era otro caudillo. Bustos es un caudillo en Córdoba también, pero es recontra unitario, ¿o no? Entonces, o defensor de la autonomía provincial a su manera. Es decir, querés pasar por acá, pagá. No querés que hacer en la Patagonia. Bueno, querés Luga, pagá. Pero bueno, algunos, esto también lo borramos después del video. Fíjense cómo cada uno se va encargando de temas, recuerden la época, ¿no? Y hay una gran mirada porque está el peronismo, y Rosas era un desaparecido de la historia, ¿no? ¿Sí? Ningún libro de Mitre hablaba de Rosas, ¿no? Bien, y mientras que Levene también hace el foco en Mayo, las producciones de Levene son muy buenas, son el primero que desnuda lo que es Mayo, y acá aparece el problema en Argentina. Si en Estados Unidos eran los negros, si en México eran los pueblos indígenas, ¿cuál es el problema en Argentina? Esto. La cuestión política. Vos contás eso porque sos liberal, vos escribiste eso porque sos de izquierda, vos revisaste esto porque sos peronista, ¿o no?
Y ahí aparece la matriz de fondo, ¿no? Entonces, bueno, la nueva escuela histórica, que es la que aparece post, ¿no es cierto?, entrando al siglo XX, post, digamos, la salida de los conservadores, es decir, con Irigoyen, que es una historia oficial, es acusada, ¿no?, por los revisionistas o los que se consideran nacionalistas en esa época, que es de la mano del peronismo, ¿sí? Después lo vamos a ver bien, quédese tranquilo que lo vamos a ver bien, lo hago rápido porque esto es revisionismo mirado en Argentina, ¿no?, que me interesa que lo vean rápido. La cuestión liberal, entonces, es trabajar, si yo agarro y digo, vamos para acá de vuelta, ahí está, ¿no? Ahí aparecen las cuestiones, por ejemplo, de recuperar el gaucho, ¿sí?, olvidado, la sociedad, la historia argentina, que se va a hacer, como sería el Instituto ahora Dorrego, que se cerró, en aquel tiempo se llamaba Sociedad Historia Argentina, conformada todos por liberales, entonces, claramente, la mirada cambia, ¿no? Es decir, el liberalismo político trae a otros personajes, que acá lo van a ver ustedes acá, que son estos señores, ¿no? Ahí nos enteramos de Moreno y la idea de Moreno, pero no las conocíamos. De Rivadavia, obviamente, más liberal que ese no hay. Las ideas liberales de San Martín, que existieron. San Y Martín, Rosa sigue sin aparecer. todavía, porque no llegué todavía, te di la introducción, acá estamos en el 30, ¿ves? Sí, con el peronismo aparece Rosas, pero te quería mostrar por qué los acusan a los liberales de mantener como una historia oficial, porque recuperan a San Martín. Lo que pasa es que San Martín era liberal. O sea, San Martín era recontra liberal. Se viene de España, cómodo, a pelear una guerra en un lugar inhóspito, ¿o no? Sin armas, sin soldados, sin nada. Es recontra liberal. Él pelea por la libertad del continente, inclusive, y de América del Sur, ¿no? Entonces, no está mal la recuperación. Y si hablas de Mitt y Sarmiento, son liberales. Tan liberales Sarmiento, que está adoctrinando por el tema de educación. ¿Sí? Un liberal habla de esto, por eso se pelea con la iglesia, la educación laica. ¿Sí? No está mal la revisión que se hizo, pero bueno, la cuestión política obviamente es una cuestión complicada. Y ahí aparece el primer tomo del EBN, que son 10 volúmenes de historia argentina, donde los principales temas tienen que ver con esto, ¿no? E inclusive un tema re interesante que es la idea de la persistencia de la nación, es decir, qué es lo que existía antes de la nación que conocemos. Esto rápido, después la clase que viene lo miramos. Ahí aparece en la Academia Nacional de Historia, ¿sí?, tomado por el peronismo muy fuertemente, a pesar de que va a haber un choque entre ambos, Mayo, San Martín, Nación, ¿no? Es lo mismo, porque, bueno, aparece, recuerden que después, no sé, cuando tengan historia de educación lo van a ver, en la época del peronismo aparece el doctrinamiento, ¿no?, fuertemente. Entonces, la sociedad académica era como decía, no, pará, yo estoy reconstruyendo la historia para que esté presente esta nueva historia, esta nueva escuela histórica, pero no tiene nada que ver con que Perón era como San Martín o como Rosa o como, ¿sí? ¿No? Entonces aparecen estas cuestiones del choque con el peronismo, y en la caída, esta nueva escuela no se va a renovar. Ahí aparece Barba, ¿ven? Como referente, pero que no se va a reponer. Bien, y de ahí pasamos a la parte ya más adelante, ya con nuestra cuestión revisionista pura, ¿sí?, que es lo que se desprende, ¿no? La mirada antiliberal para decir, a ver, la historia siempre fue construida por liberales, para hablar de revisionismo histórico tiene que ser antiliberales. La historia de los caudillos, que están desaparecidos para esa época, ahí aparece Barba y empieza a reconstruir a Rosas. Después va a haber otros trabajos sobre López Jordán, sobre, bueno, Urquiza era odiado por Buenos Aires, imagínense. ¿Quién iba a escribir de Urquiza? Nadie. Pero vuelvo a decirles, acá está nuestro problema, que es la cuestión política, ¿no? Es decir, la mochila pesada que tenemos nosotros es la cuestión política. Aparece la cuestión peronista, por lo menos hasta el 55, y de ahí ya desaparece, ¿no? Los aportes de Saldías y Quesada. Después de eso va a seguir Rojas y Lugones. Estos son los principales revisionistas de la época. El tema de las migraciones después lo vamos a ver, porque acuérdense que las migraciones tienen que ver con la llegada de gente que no conoce la historia. Entonces, es como decir, a la gente, si vos le explicás a un migrante, a una persona que tiene otra cultura, pero se instala en el Estado argentino,
lo que vos le enseñes sobre San Martín va a estar bien, sea liberal o sea antiliberal, ¿no? Bueno, acá el tema de los que están en contra de Rosas, como Ibarguren, los hermanos Irasusta, que hablan sobre el tema de los famosos, ahí nos enteramos de las cuestiones de la historia argentina y Gran Bretaña. Rapidito, Scalabrini Ortiz aparece, ¿sí? Salvando a Irigoyen, pobre Irigoyen, Irigoyen también le había desaparecido la historia, ¿sí? Y bueno, acá este es un resumen que hace sobre cómo en esa época los que están a favor de Uriburu no apoyan a Justo, los que están a favor de Justo no apoyan a Uriburu, por el tema del golpe del 30, ¿no? Y ahí aparecen las miradas que se empiezan a dar de una historia revisionista. Después lo vamos a ver bien, que tranquilo, yo le estoy contando así medio rápido para que ustedes sepan que el revisionismo en Argentina también tiene una cuestión re interesante, pero que aparece con la mirada política, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí está bueno, lo que hablábamos recién, de la reivindicación de Rosas, y la famosa, bueno, este es el famoso, las dos corrientes de nacionalistas que hay en la zona, en Argentina, que es el doctrinario republicano, que eso después lo van a ver, que tienen que ver con ser conservador o ser más liberal. Después lo vamos a ver. No tiene nada que ver con la república. Bien. Palacio, aparece Palacio, ¿sí? La persona que trae la conciencia nacional, por decirlo de una manera, revisa todo lo de Mitre, es el que se anima. Terminó mal Palacio, lo echaron del... se pelea con Levene, es decir, la historia revisionista va y viene, ¿no? Mostrando una figura y mostrando otra, ¿sí? Ahí, bueno, José María Rosa, que es uno de los grandes valores, ¿no? Que tiene el revisionismo. ¿Por qué? Porque trabaja esta cuestión. Esta idea de... ¿Cómo? Claro, que siempre aparece esta idea de qué historia contar, qué historia contamos acerca de nosotros, ¿no? Si está Rosa, si lo ponemos a Rosa, si no lo ponemos a Claro. Rosa. Esa disputa creo que es la que más que se visualiza. Totalmente. ¿Qué historia y para quién o para qué? ¿Para qué? ¿No? Es decir, acá tenés el tema de los peones que aparecen por primera vez. Bueno, eso después lo vamos a ver con más detalle. Pasa que ahora me tengo que ir a la otra clase. Pero más que nada, decirles que eso en Argentina es vigente. Después lo vamos a revisar. Hay muchos más nombres. Van a ver que cuando lleguemos al revisionismo histórico, es como que en cada momento tenés las cuestiones de cada década, ¿no? En la década infame, que digamos donde aparece, ¿no? Precisamente, entonces voy a decir, justo lo hace porque están haciendo fraude electoral y quieren convencer a la gente, y Ravignani, y Irasusta, y así, ¿no? En la década del 40 porque son peronistas, después del peronismo porque son antiperonistas. Aparece el revisionismo católico también, contra la Iglesia, ¿no? Uno de los grandes protagonistas de la historia política argentina. El tema, después del peronismo aparece, bueno, José María Rosa lo vieron, aparece Arturo Jauretche, otro revisionista, y bueno, y así después nos vamos a ir llegando a los más de la época ya de la década del 70 y del 80, que son muchos los que hemos leído. Y que lo que estábamos hablando en el inicio, ¿no? Es decir, hay historiadores revisionistas muy buenos, entonces uno tiene que partir de esta base. ¿Las investigaciones que hizo Fermín Oreja son válidas? Sí, son válidas. ¿Y las puedo tener en el colegio? Sí, tranquilamente. Está bueno tener su mirada, que es un revisionismo, tener la mirada de Luna, que es otro revisionismo, la mirada de Pacho O'Donnell, la mirada de Bayer, es decir, tener todas las miradas sobre un tema sería lo ideal. Entonces ahí vos verías que el revisionismo se completa, ¿no? Porque por cuestiones políticas va a decir, no, pero Fermín Oreja lo escribió de esta manera, Félix Luna lo escribió de la otra, y bueno, son revisionistas igual, solo que miran tienen diferentes miradas. ¿Sí? Los aburrí, ¿no? Perdón. No, profe, a mí por lo menos me gustó el tema este. Es uno de los que más me apasiona, por decirlo de una forma, por el tema de que creo de que la historia se debe revisar cada tanto porque siempre van a haber nuevas fuentes. Y las perspectivas que van apareciendo, ¿no? Es decir, y ojalá la historia regional fuera el foco. Y temas que no sé si que es necesario volver a revisar una y otra vez, y también que esto, como vos decís, tratar de
estén todas las miradas puestas, ¿no? Ujú. Y por qué uno lo mira de una manera, y yo que puedo tener otra visión, quizás la estoy mirando de otra, que también es válida, pero lo importante es que lo volcamos acá entre todos. Tal cual. Y que se pueda construir algo en concreto, ¿no? Tal cual. Bueno, nada. Yo la semana que viene, tuve una reunión con el instituto porque, bueno, muchos estudiantes, te voy a contar así, se quejaron por el tema de las 2 clases. Tampoco yo les dije que, y lo defendí con mis teorías, no les puedo dar 4 horas, perdón, en un día, ya con 2 están durmiendo y están reaburridos, imagínense si les doy 4 horas. Más allá de eso, les dije que iba a mantener el tema de la segunda clase como una clase de aporte de consulta, de los trabajos, no voy a enseñar nada nuevo, porque bueno, ese fue un reclamo que hicieron los estudiantes de LISA. Entonces, lo que voy a hacer, yo los invito a la clase que viene, si ustedes se suman bien, y si no se suman, no hay problema, ¿ok? La clase que importa es esta, la asistencia que importa es esta, y yo siempre igual los voy a invitar el viernes que viene, si se quieren sumar, se suman, y si no, bueno, estaba. Profe, Claro, Sí. pero usted siempre había especificado de que la segunda clase no era obligatoria. disculpe que pero lo interrumpa. Sí, se quejaron medio al pedo. sí. O sea, a mí las clases de apoyo que da están geniales, a mí me interesa muchísimo. Lo que sí me parece que estaría bueno hacerla antes de la clase oficial, ¿no? ¿Le parece? Porque ya tendríamos leído los textos y nos sacamos las dudas ahí. Sí, está bien, sí, es un buen, sí, es un buen argumento. Lo que pasa es que en realidad es como, puedo hacer una clase de consulta post, no previa, ¿no? Es decir, no antes de la clase, porque en realidad, ¿qué pasa? La idea es que en la clase de consulta yo no enseñe nada nuevo. ¿Entendés? Que podamos revisar todo lo que se trabajó hoy nada más, y ahí está el tema de los trabajos, que yo les voy a subir en la semana. Entonces, cuando yo les suba a la semana, podemos revisar textos del primer módulo, del segundo módulo o del tercer módulo, que ya fue dado. No puedo hacerlo previo, pero sí puedo hacerlo post, como una clase de consulta, y vuelvo a decirles, no obligatoria, siempre lo dije, pero bueno, inclusive les dije que por mí, por el tema de la asistencia, ayudaba si algún estudiante no había podido estar en la clase oficial, yo no le iba a poner ausente si después participaba. Pero bueno, me dijeron que la asistencia la maneja el instituto, nosotros informamos, ellos se hacen cargo de la asistencia, no sé qué van a hacer los chicos que faltaron, que faltan, no tengo idea, pero bueno, yo en todo lo que yo pueda ayudarlos, de mi parte está. Yo la clase que viene la voy a hacer igual, le pongo mi horario, todo, me conecto, y el que pueda estar está, y el que no, pero y bueno, vamos a trabajar las cuestiones que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Desde el módulo 1 hasta el módulo 3, ¿sí? ¿Bien? No están de acuerdo. Bueno, pero... Estamos de acuerdo, profe. Es lo que hay. Hasta la próxima, Flavio. Buen fin de. Es lo que hay, chicos. Bueno, sí, porque bueno, hubo quejas, entonces hay que respetar, ¿no? El San Agustín es el que pone. Respondiendo a la pregunta de Gastón, no creo que volvamos a la presencialidad, y menos en terciario. No creo que volvamos a la presencial. Por lo menos hasta que termine este cuatrimestre. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos, si Dios quiere nos vemos, si no estamos en contacto, y cualquier duda, preguntan, ¿sí? Éxitos, que terminen bien, que tengan un lindo fin de semana, y a cuidarse. A cuidarse. 2 obviamente. minutos. Gracias. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. hasta luego. Profe, nos vemos en un ratito. Chao.